Gente despreciable, la sala de urgencias del hospital. 2 personas entraron rodando, enredadas entre sí, en una humillación total. Una era mi marido, la otra era la esposa de mi cuñado. Probablemente pensaban que yo era solo una enfermera indefensa, una nuera sumisa a la que podían pisotear a su antojo, pero no lo sabían. No tenían ni idea de que yo tenía todas las pruebas para destruir a esa familia inmunda. Esta noche, esta sala de urgencias sería su tribunal y yo sería el juez que dictaría el veredicto. Si sientes curiosidad por saber cuál es el preludio de esta satisfactoria venganza, sigue leyendo, no te pierdas ni un solo momento. Bienvenidos al viaje. Déjame contarte cómo empezó todo. Durante mi turno de noche en el hospital, me encontré cara a cara con mi marido y mi cuñada, ambos ingresados de urgencia en ambulancia en estado crítico. Estaban atrapados juntos en la posición más espantosa e incómoda que uno pueda imaginar. Simplemente me burlé. Se lo merecen. Eran casi la 1 de la madrugada, la sala de urgencia seguía iluminada y sumida en el caos. Estaba terminando la ficha de un paciente hipertenso cuando el ulular de la sirena de una ambulancia rompió el silencio de la noche. Había escuchado ese sonido todo el tiempo, pero por alguna razón, esa noche mi corazón dio un vuelco aún mayor. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y 2 paramédicos gritaron: «Muévanse, tenemos un caso especial». Los pacientes fueron trasladados en camilla, enredados entre sí bajo una única manta fina, en un estado de pánico absoluto. El médico de guardia echó un vistazo y exclamó: «Sospecha de un evento cardiovascular por esfuerzo físico extremo. Preparen la adrenalina y pongan en marcha el monitor cardíaco ahora mismo». Empujé la camilla hacia la sala de urgencias. En el momento en que retiraron la manta para comprobar el estado del paciente, sentí como si la sangre en mis venas se congelara. El hombre, pálido y jadeando, era mi marido Brian, y la mujer, que intentaba desesperadamente cubrirse la cara con las manos, con el pelo hecho un desastre y los ojos inyectados en sangre, era Megan, mi cuñada. Los dos estaban entrelazados en una posición que no dejaba absolutamente nada a la imaginación. Toda la sala de urgencias se quedó paralizada por una fracción de segundo antes de retomar el ritmo frenético de los protocolos médicos de emergencia. Brian sudaba profusamente. Tenía los labios azulados y el corazón le latía con fuerza en el pecho. El monitor cardíaco emitía pitidos frenéticamente. Megan sollozó, con la voz teñida de puro pánico: «Doctor, por favor, sálvelo primero, creo que se va a desmayar». Escuchar esas palabras me provocó un dolor físico en el pecho. Ese hombre se había presentado ante nuestras familias y había prometido protegerme durante el resto de su vida, y ahora, allí estaba él, tendido ante mí en el estado más vergonzoso imaginable, con la esposa de su propio hermano. El médico que me atendía se volvió hacia mí. «Hannah, sigue controlándole el pulso y la presión arterial. Prepara los relajantes musculares». Con la memoria muscular propia de un profesional, asentí con la cabeza, pero la mano que sostenía la jeringa estaba helada. Ya había visto casos como este antes. Generalmente hombres mayores que sufrían ataques cardíacos o espasmos musculares severos debido al esfuerzo excesivo y al consumo de drogas para mejorar el rendimiento sin receta médica. Pero jamás, ni en mis sueños más descabellados, imaginé que el paciente sería mi propio marido. Mientras los médicos lo atendían, Brian perdió el conocimiento brevemente antes de volver a despertar. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, la humillación y las súplicas desesperadas. Tartamudeó: «Hannah, lo siento». No sabría decir si se trataba de un remordimiento genuino o simplemente de una disculpa refleja nacida del miedo a morir. En un instante, todas las sospechas que había tenido en los últimos meses, los mensajes de texto secretos, las llegadas tarde, el contacto visual evitado, se reprodujeron como una película en mi cabeza. No había sido paranoico, simplemente me había esforzado demasiado por mentirme a mí mismo. Pasaron 20 minutos. Tras administrarle la medicación y los cuidados de emergencia, la frecuencia cardíaca de Brian se estabilizó gradualmente, pero debido a los fuertes espasmos musculares provocados por el shock repentino, sus cuerpos seguían rígidamente unidos y no pudieron separarse de inmediato. Megan, temblando violentamente y pálida como un fantasma, no se atrevió a mirarme a los ojos. Cuando la doctora salió brevemente para consultar con un especialista, ella de repente me agarró la mano. Su voz se quebró: «Hannah, por favor, no se lo digas a nadie. Me equivoqué, te lo ruego». Aparté la mano de un tirón. Por primera vez en mi vida,
La miré como si fuera una desconocida, esta mujer, que siempre me sonreía al otro lado de la mesa y me pedía que le comprara remedios en la farmacia. Ahora me suplicaba que encubriera su sucio secreto. Fue entonces cuando me di cuenta de que la persona que más había sufrido faltas de respeto durante todo este tiempo era yo. Brian dejó escapar un gemido de dolor. Me miró como si se aferrara a su último resquicio de esperanza. Probablemente pensó que yo sería lo suficientemente bondadosa como para proteger la reputación de la familia. Pero esa noche, dejé de ser la esposa sufrida. Yo era una enfermera de guardia, una mujer que acababa de presenciar la cruda e innegable verdad. Los miré fijamente a los ojos y hablé con una voz fría como el hielo. Yo no te hice esto a ti también, esto es karma. Mi voz no era fuerte, pero bastó para silenciarlos. Megan rompió a llorar desconsoladamente, y Brian apartó la mirada, con las manos ligeramente temblorosas. Fuera del pasillo, algunas enfermeras ya estaban susurrando. Un escándalo como este no podía mantenerse en secreto en un hospital por mucho tiempo. Sabía que esta historia se extendería como la pólvora. Pero lo que más me dolió no fue el juicio del mundo, era la realidad que tenía delante de mis ojos. El hecho de que el hombre en quien confiaba plenamente pudiera traicionarme bajo nuestro propio techo con su propia cuñada. El médico regresó y nos informó que debían trasladarlos a una sala de observación privada para controlar su corazón y evitar que se formara una multitud. Firmé sus historiales letra por letra sin el menor temblor. Mi profesión exigía serenidad, y quizás esa serenidad fue lo único que me impidió derrumbarme en ese mismo instante. Esa noche no lloré, no grité, no tiré del pelo ni armé un escándalo en la sala de urgencias. Me quedé allí de pie, observándolos en silencio mientras ambos jadeaban en busca de aire como consecuencia de sus propios actos. Algo dentro de mí se hizo añicos, pero en lugar de desmoronarse, se endureció. Sabía que esto no acabaría en urgencias. Toda la familia, mi suegra, mi cuñado, todos se verían arrastrados por esta tormenta, pero a partir de ese momento, me di cuenta de que ya no era una víctima, no iba a derramar lágrimas por gente que no lo merecía. Esa noche no lloré, acabo de empezar a calcular, incluso después de que terminara mi turno de noche. El sonido de las sirenas de las ambulancias parecía resonar en mis oídos, pero para entender por qué no me derrumbé inmediatamente al ver a Brian y Megan, hay que remontarse a los días en que entré por primera vez en su casa familiar, volviendo a cuando ingenuamente creía que si simplemente era amable y obediente, todo sería pacífico. Conocí a Brian cuando acababa de graduarme en enfermería. Mi salario era modesto y me pasaba los días corriendo de un lado a otro del hospital, para luego desplomarme en cuanto volvía a mi pequeño apartamento. Brian era contratista y electricista, delgado, ágil y de voz suave. No recurrió a grandes gestos románticos para conquistarme. Cuando terminaban mis turnos de noche, él venía a recogerme y me traía una simple taza de café y un pastelito. Él sonreía y decía: trabajas muy duro, Hannah, come esto para que no te baje el azúcar en la sangre. Me dejé seducir por esa sencillez. Yo pensaba que un buen hombre era aquel que demostraba su afecto con acciones, no con palabras. Durante los 2 años que estuvimos saliendo, Brian nunca me levantó la voz y siempre se aseguró de que nadie se aprovechara de mí. En una ocasión, un familiar de un paciente me insultó injustamente, pero guardé silencio por miedo a que la situación empeorara. Cuando Brian se enteró esa noche, solo dijo una cosa: te acompañaré mañana, no tienes que tener miedo de nada. Eso me conmovió profundamente. Estaba convencida de que era un hombre en el que podía confiar. El día que Brian me presentó a su madre, Brenda, ella me miró de arriba abajo, como si me estuviera diseccionando. Su mirada valoraba mi valía. Estaba nerviosa, pero por suerte, no dijo nada hiriente. Me preguntó por mi trabajo y mi horario, y luego asintió: ser enfermera es un trabajo estable. Probablemente conozcas a mucha gente útil. Di un suspiro de alivio, pensando que había sido aceptada. En aquel momento no me di cuenta de que su asentimiento no era por afecto, sino por un cálculo, que yo era un candidato adecuado y obediente que no se atrevería a replicar. La familia de Brian vivía en una casa grande en las afueras, con varias generaciones conviviendo con ella. Además de Brenda, estaban el hermano mayor de Brian, Aaron, y la esposa de Aaron, Megan. Aaron era 3 años mayor que Brian, alto, de hombros anchos y un hombre de pocas palabras que trabajaba en la construcción pesada. Cuando nos conocimos, me estrechó la mano y simplemente me dijo: siéntete como en casa.
Ahora somos una familia, fue un saludo estándar, pero percibí su sinceridad. Megan, sin embargo, era completamente diferente, era excesivamente cariñosa. Siempre iba impecablemente vestida y le encantaba sonreír dulcemente. Ella me agarró las manos inmediatamente. ¡Ay! Hannah, te ves tan dulce. Vamos a ser como hermanas de verdad, sentí alivio. Lo más aterrador de casarse con alguien de una familia influyente suele ser la fricción entre las cuñadas. Pero una vez que me mudé, me di cuenta de que existía una jerarquía oculta que todos estábamos obligados a seguir en silencio. Brian era el niño prodigio. Brenda pronunciaba el nombre de Brian mucho más a menudo que el de Aaron y lo elogiaba sin cesar. Durante la cena, Brenda ponía la mejor rebanada de estofado en el plato de Brian y decía, nuestro Brian es tan inteligente, va a ser el pilar de esta familia. Brian simplemente sonreía, acostumbrado a los elogios. Mientras tanto, Aaron permanecía sentado, comiendo tranquilamente sus guarniciones, aparentemente acostumbrado a ser el personaje secundario invisible en la historia de su propia familia. Un pequeño incidente se me quedó grabado para siempre. Aaron llegó tarde a casa después de trabajar en una obra, con la ropa cubierta de polvo y mugre. En cuanto se sentó, Brenda frunció el ceño con disgusto. No puedes conseguir un trabajo decente. ¿Por qué siempre llegas con ese aspecto tan desaliñado? Aaron simplemente respondió, acabo de llegar del trabajo, mamá. Brenda resopló y luego se volvió hacia Brian con una voz suave y cariñosa. Cómete un poco más de pollo, cariño. Preparar paneles eléctricos todo el día debe ser agotador. Sentada junto a ellos, sentí una gran opresión en el pecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que el amor en esta casa no estaba dividido por igual, estaba acaparado para una sola persona. Los demás simplemente tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir sin ello. Megan era la que más se percataba de este favoritismo. Se reía a menudo de los chistes de Brenda, la halagaba con maestría y constantemente le compraba regalos y suplementos. Atendió a Brenda exactamente como una mujer mayor y tradicional desearía ser atendida. Brenda adoraba a Megan por eso. Todo lo que cocinaba Megan, Brenda lo elogiaba hasta la saciedad. Mi nuera mayor es tan considerada, nada que ver con esas chicas modernas tan despistadas. Entonces me lanzaba una mirada de reojo, ejerciendo presión. Como yo era la integrante más nueva de la familia, me contuve y pensé que simplemente necesitaba aprender de ella. Pero un día, un comentario que escuché por casualidad me heló la sangre. Salí temprano del trabajo. Al entrar en la casa, oí a Brenda y a Megan hablando en la cocina. La voz de Brenda era baja. Ojalá hubieras conocido a Brian antes. Me quedé paralizado en el pasillo. Megan guardó silencio durante unos segundos antes de soltar una risita suave, mitad en broma, mitad en serio. En el momento en que entré en la cocina, su tono cambió al instante. Brenda me miró y me preguntó, ¿estás en casa? Lávate las manos y come. Megan sonrió radiante como si nada hubiera pasado. Justo a tiempo. Hannah, acabo de hacer sopa. Me quedé allí preguntándome si había oído mal, pero esa frase si tan solo hubieras conocido a Brian primero, seguía resonando en mi mente. Me obligué a restarle importancia. Ella solo estaba conversando. Estoy siendo demasiado sensible. Durante los primeros meses de matrimonio, hice todo lo posible por cumplir con mis obligaciones. Si terminaba tarde mi turno de noche, aún así me levantaba temprano para preparar el desayuno y dedicaba los fines de semana a lavar la ropa y limpiar. Brian fingió ser un marido cariñoso. Al verme lavando los platos, me decía, déjame ayudarte. Pero antes de que pudiera siquiera sonreír, Brenda intervenía. Los hombres están hechos para trabajos importantes. No te metas en las tareas de las mujeres. Brian, lo arruinarás. Hannah, al oír a su madre, Brian retrocedió inmediatamente. Me dije a mí mismo que las generaciones anteriores eran así y no discutí. Megan solía venir a mi habitación a pedirme cosas prestadas. Crema de manos, horquillas para el pelo, a veces incluso mis abrigos. Ella siempre me hacía cumplidos mientras tomaba mis cosas. Eres tan dulce, Hannah, por eso te adoro. Pero lo más extraño fue la frecuencia con la que elogiaba a Brian delante de mí. Siempre me pareció una comparación velada disfrazada de broma. Una vez, mientras yo doblaba la ropa, Megan se apoyó en el marco de la puerta mientras Brian arreglaba un enchufe. Hannah, de verdad que te ha tocado la lotería. Un marido manitas irresponsable. Hay gente que no se da cuenta de que se equivocó de elección hasta después de la boda. Ella se rió y yo forcé una sonrisa. No quería pensar en lo peor, pero esas palabras
mala elección, se me clavaron en el costado como una espina. Poco a poco, me di cuenta de que la toxicidad de esta casa iba mucho más allá de unos cuantos comentarios con doble sentido. Todo se basaba en cómo el universo entero giraba en torno a Brian. Recibía un trato preferencial en todo, desde la comida hasta las finanzas. Brenda siempre le guardaba las mejores porciones y le consultaba sobre cada decisión importante. Erin, por otro lado, trabajaba jornadas agotadoras y ganaba buen dinero, pero aún así lo trataban como torpe, poco sofisticado y patoso. Megan aprovechó hábilmente esta situación, aferrándose al hijo predilecto y actuando como si ese fuera el lugar más seguro en el que podía estar. En lo que a mí respecta, me esforcé mucho por pasar desapercibido, pero cuanto más lo intentaba, más me sentía como un espectador en una obra cuyo guión ya estaba escrito. Tumbado junto a Brian en la cama, pregunté en voz baja. ¿No crees que tu madre os compara demasiado a ti y a Aaron? Brian suspiró. Así es, mamá. ¿Qué quieres que haga? Seguí adelante. ¿No te da pena por él? Brian guardó silencio por un momento antes de decir, seguimos siendo hermanos. Su respuesta fue tan seca e indiferente que se me heló la sangre. En aquel momento no culpé a Brian, pero empecé a comprender. El favoritismo prolongado no solo deja cicatrices en el niño que no es querido, engaña al hijo predilecto haciéndole creer que es infalible, que no puede hacer nada malo y que siempre será perdonado, y no tenía ni idea de que esa indiferencia hacia sus defectos había estado alimentando una relación enfermiza y retorcida justo delante de mis narices, hasta que todo estalló de la manera más humillante posible. Las cosas empezaron a cambiar de verdad los días en que llegaba a casa al amanecer después de un turno de noche y me encontraba con las luces del salón todavía encendidas. Al principio, pensé que Brenda no podía dormir por su edad, o que Brian se había quedado despierto esperándome, pero con el paso del tiempo, esa luz se convirtió en un presagio ominoso que se repetía. Una noche, nada más abrir la puerta principal, oí unos leves susurros que venían de la cocina. Había tanto silencio que no te darías cuenta a menos que estuvieras dentro de la casa. En el instante en que hice una pausa, los susurros cesaron de golpe, como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. Cuando entré, Brenda estaba sentada a la mesa del comedor con un aspecto demasiado informal, y Megan salía lentamente de la cocina con un vaso de agua, como si acabara de servirlo. Megan sonrió y dijo, «Ya estás en casa, Hannah, déjame prepararte un té. Hace frío trabajando en los turnos de noche». Sus palabras fueron dulces, pero no podía quitarme de encima la inquietante sensación de que acababa de interrumpir algo que no debía ver. Luego vino el incidente del mensaje de texto. Brian nunca fue de los que se quedan pegados al teléfono. Después del trabajo, solía comer, ver las noticias o trastear con herramientas en el garaje, pero alrededor de esa hora, al acercarse la medianoche, la pantalla de su teléfono comenzó a iluminarse constantemente. Le echaba un vistazo rápido, bajaba el volumen de la pantalla y apartaba la mirada. Si te preguntara, ¿quién te está enviando mensajes de texto?, él daba una respuesta breve como, probablemente un cliente que pregunta por un presupuesto de electricidad, pero los mensajes siempre llegaban en momentos extraños. A la 1 a.m., a las 2 a.m., y específicamente en las noches en que trabajaba en el turno de noche, comencé a prestar más atención. Cada vez que se encendía la pantalla, un destello de pánico aparecía en sus ojos. No se trataba del pánico de un hombre que temía la ira de su esposa, sino del pánico de un hombre que ocultaba desesperadamente un secreto que no quería que saliera a la luz. Un día, la sala de urgencias estaba tranquila y terminé mi turno antes de lo habitual. Cuando entré en nuestro dormitorio, Brian estaba dormido, con el teléfono justo al lado de la almohada. En ese preciso instante, la pantalla se iluminó con el nombre de Megan. Yo no era del tipo de persona que husmeaba en el teléfono de mi marido, pero ver el nombre de mi cuñada me dejó paralizada, como si una mano invisible me hubiera agarrado del hombro. El mensaje era de una sola línea. Me siento tan sola. Al leer esas palabras, sentí que todo mi cuerpo ardía. Brian no había respondido, pero el mensaje seguía ahí, lo que significa que no lo había borrado. En ese preciso instante no saqué la conclusión precipitada de que se trataba de una aventura amorosa en toda regla. Sentí como si una sombra oscura y turbia se estuviera colando en nuestra casa. Dejé el teléfono y me acosté a su lado, pero no pude dormir. Al escuchar su respiración rítmica, me pregunté, si solo se siente sola, ¿por qué diablos le está enviando mensajes de texto a su cuñado en medio de la noche, durante los días
siguientes, el comportamiento de Megan cambió sutilmente. Antes solía vestir con modestia y hablar con cuidado, pero cada vez que Erin se iba de viaje por trabajo fuera del estado, Megan deambulaba por la casa con camisones de seda transparentes y escotados, como si no hubiera hombres en la casa. Una tarde, al llegar a casa, encontré a Megan de pie en la cocina. Llevaba el pelo suelto y una combinación tan fina que prácticamente era transparente. Brian estaba sentado en la barra con un tazón de sopa en la mano. La mirada fija en el suelo y el rostro completamente rojo. Fingí que no pasaba nada y dije, Megan, hay hombres en la casa, ¿no tienes frío vestida así? Megan dejó escapar una risita. Oh, ya estoy acostumbrada. De todas formas, me visto así en mi habitación. Además, aquí no hay nadie a quien le importe. A nadie le importa. Esa frase me pareció una bofetada, que se creía que era yo. ¿Acaso me veía siquiera como un ser humano? Decidí hablar con Brian, sin armar un escándalo. Mientras estábamos acostados en la cama, le pregunté en voz baja, Brian, ¿no te parece raro que Megan te envíe mensajes tan tarde por la noche? Brian se incorporó de golpe, frunciendo el ceño. Estás teniendo ideas locas otra vez. Ella solo estaba aburrida y haciendo preguntas al azar. Lo presioné. Enviar mensajes de texto diciendo que estoy tan sola es una pregunta al azar. Brian guardó silencio por un momento antes de alzar la voz. Hannah, deja de ser tan paranoica. Tus turnos de noche te están friendo el cerebro. Era la primera vez que me hablaba con tanta irritación. Me quedé helada. No le tenía miedo a su ira. Me aterrorizaba la forma en que inmediatamente me manipuló psicológicamente, echándome toda la culpa solo por hacer una simple pregunta. Con cautela se lo comenté a Brenda, esperando que simplemente les dijera a todos que mantuvieran límites saludables en la casa. Pero Brenda me interrumpió al instante. Mi hijo nunca haría tal cosa. Deja de actuar como una enfermera interrogadora y deja de dudar de tu marido. Sus palabras me asfixiaron. A sus ojos, Brian era intachable y yo solo una esposa paranoica y quejica. Luego añadió una frase que me heló la sangre. Esta casa es perfectamente pacífica. Si causas problemas, estarás echando a perder tus propias bendiciones. Las mías. Bendiciones. ¿Qué bendiciones? Me sentía alienada en cada rincón de esta casa. Mis sospechas se confirmaron por completo en un día lluvioso, pero la situación se resolvió más rápido de lo esperado y llegué temprano a casa. Cuando abrí la puerta principal, la luz de la habitación de Megan estaba encendida y su puerta estaba entreabierta. Escuché risitas suaves seguidas de la voz baja y cariñosa de Brian. No era el tono de un hermano hablando con su cuñada, era el tono íntimo y susurrante de amantes. Me quedé allí, clavada al suelo, con el corazón latiendo violentamente. Cuando abrí la puerta, todo quedó en silencio. Megan estaba sentada en su cama, con el pelo ligeramente despeinado. Brian estaba de pie cerca de él. Armario sosteniendo el control remoto del aire acondicionado. Megan habló demasiado rápido. Brian vino a arreglar el aire acondicionado. Hacía un ruido fuerte y me daba dolor de cabeza. Brian asintió con incomodidad. Sí, está arreglado. Miré a mi alrededor. El aire acondicionado zumbaba perfectamente normal. La emoción que me invadió no era solo rabia. Era la sofocante humillación de saber que me trataban como a una completa idiota. Después de ese día, empecé a prestar mucha atención a sus toques casuales y accidentales. Una vez, Megan le dio una toalla a Brian y sus dedos se detuvieron en su mano un segundo de más. Brian no se apartó de inmediato y Megan lo miró con una mirada que ninguna mujer debería dirigirle al hermano de su marido. Yo estaba allí mismo con una cesta de verduras, pero actuaron como si fuera invisible. Cuando tosí bruscamente, Megan dio un respingo y forzó una risa. Oh, ¿estás aquí, Hannah? Brian se giró inmediatamente y fingió lavarse las manos. Pero lo que realmente me aterrorizó vino después. Por seguridad, teníamos una cámara Ring instalada en el porche delantero, apuntando directamente a la entrada y al camino de acceso. Sin embargo, varias mañanas después de regresar del turno de noche, encontré la cámara inclinada o un pequeño trozo de tela misteriosamente colocado sobre la lente. Cuando le pregunté a Brenda, le restó importancia. Probablemente el viento la movió. Cuando le pregunté a Brian, se enfadó de nuevo. Estás reaccionando de forma exagerada. Pero, ¿qué clase de viento solo sopla precisamente durante mis turnos de noche? ¿Y qué clase de viento oculta perfectamente el camino que lleva a la ventana de Megan? Con todas estas señales, ya no podía consolarme con la palabra malentendido.
Sabía que me estaban engañando sistemáticamente y lo que más me dolía era darme cuenta de que vivía en una casa donde todos interpretaban un papel guionizado, y yo era la única a la que no le habían dado el guión. Solía pensar que el silencio era el precio de mantener la paz, pero, cuanto más callaba, más me empujaba una mano invisible hacia los márgenes y más crecía la enfermedad ante mis ojos. Después de pillar a Brian y Megan en la habitación con la excusa del aire acondicionado, mi ingenua visión del mundo se hizo añicos. Empecé a observar todo como un halcón, no para buscar peleas, sino porque sentía la aterradora realidad de que si no abría los ojos, sería completamente borrada de mi propia vida. La primera horrible constatación que tuve fue que Brenda no era tan inocente como se mostraba. Ella tenía una costumbre muy extraña. Siempre que Aaron tenía que irse fuera del estado por un trabajo de contratista, Brenda inventaba razones para mandarme fuera de casa. A veces, me pedía que fuera a una tienda de comestibles especializada al otro lado de la ciudad a comprar ingredientes específicos, aunque había un supermercado perfectamente bueno a 5 minutos. Una mañana, me despertó al amanecer, con un tono completamente natural. Hannah, ve a dejar esta cazuela en casa de tu tía Linda. Me duele muchísimo la espalda. Miré el reloj, apenas eran las 6 a.m., la tía Linda no necesitaba el plato hasta el almuerzo. Cuando dije, puedo irme después de descansar, acabo de terminar mi turno de noche. Brenda frunció el ceño. Si trabajas en turnos de noche, tienes que contribuir más a la casa durante el día. Si tú solo duermes, ¿quién va a hacer las tareas? Me quedé callada. Sabía que si discutía, usaría la paz familiar como un arma para aplastarme. Lo más extraño era su perfecta sincronización. Era como si intencionalmente se asegurara de que no tuviera un segundo libre para ver lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Tan pronto como salí por la puerta principal, la cerró de golpe detrás de mí, como si temiera que pudiera volver. De pie en la acera sosteniendo esa fuente para hornear, una ola de pavor indescriptible me invadió. No tenía pruebas concretas, pero la intuición de una mujer a veces es tan afilada como un cuchillo. Comencé a preguntarme, si Brenda realmente no sabe nada, ¿por qué orquesta estas situaciones a la perfección? Una tarde, Evan estaba fuera en un viaje largo, y yo tenía un raro día libre. Megan llegó a casa de su trabajo de medio tiempo inusualmente temprano, con un vestido de verano de color claro y el maquillaje perfecto. Brian también se tomó el día libre mágicamente, alegando que en su lugar de trabajo había llovido. Afuera, saltaron mis alarmas. Brian nunca se tomaba días libres. Brenda parecía visiblemente emocionada, como si anticipara a un invitado de honor. Se volvió hacia mí. Ve al mercado de agricultores y compra fruta fresca. Ah, y compra leche de camino de vuelta. Pregunté, es urgente. Acabo de terminar de fregar los suelos. ¿Puedo descansar un rato? Preguntó Brenda, alzando la voz. Si no vas, iré yo. Tienes una respuesta para todo, ¿verdad? Apreté los dientes, agarré mi bolso y salí, pero esta vez no fui al mercado. Rodeé la cerca del vecino, me escondí al costado de la casa y me asomé por la rendija de la ventana de la cocina. Dentro, escuché la dulce voz de Megan hablando en voz baja. Mamá, es tan difícil para mí, respondió Brenda, con un tono tranquilizador pero lleno de absoluta certeza. Mientras seas feliz, eso es lo único que importa. Se me encogió el corazón. ¿De qué tipo de felicidad estaba hablando? El esposo de Megan estaba en otro estado, y la única otra persona en la casa era Brian. Me ardían los oídos, quería patear la puerta y gritar, pero una parte más fría y racional de mí sabía que si entraba ahora, Brenda lo negaría, Megan se haría la víctima, y Brian me manipularía para que pensara. Volvía a enloquecer. Tenía que mantener la calma, en una casa que usaba la armonía para asfixiarme. No podía luchar solo con emociones puras. Esa noche, tanteé el terreno con cuidado con Brenda. Solo quería que pusiera límites. Mamá, creo que Megan y Brian están actuando demasiado cerca últimamente. Mantuve mi voz lo más tranquila y suave posible. Los ojos de Brenda se abrieron de par en par y me respondió con una voz como una navaja, no te atrevas a decir algo inapropiado en esta casa. Si vuelves a decir algo así, te echaré a la calle. Me quedé paralizada. Esa reacción hiperdefensiva y violentamente agresiva no era la de una persona inocente, era la reacción de alguien a quien le habían tocado la fibra sensible. Añadió una advertencia amenazante. Una mujer casada necesita saber cómo mantener la paz. No dejes que los chismes tontos arruinen tu hogar. Escuchar eso me dificultaba respirar. En
esta casa, la armonía solo significaba mantener la boca cerrada ante la depravación absoluta. A partir de entonces, comencé a prestarle más atención a Aarón. Era tan callado que normalmente lo pasaba por alto, pero cuanto más lo observaba, más notaba como su mirada hacia Megan había cambiado. Ya no era la mirada de un esposo que confiaba en su esposa. Era la mirada de un hombre que se obligaba violentamente a tragar un bocado de bilis y sospecha. Una vez, Aarón llegó a casa sin avisar y Megan estaba sentada con Brian en la sala. Sus cabezas casi se tocaban mientras miraban algo en un teléfono. Megan se levantó de un salto, con una sonrisa forzada en el rostro. «¿Llegaste temprano?» Aarón no dijo ni una palabra. Simplemente los miró con furia y se dirigió directamente a su habitación. La puerta se cerró de golpe mucho más fuerte de lo habitual. Esa noche, Aarón no cenó. Se sentó en el porche trasero fumando sin parar hasta altas horas de la madrugada, sus ojos fijos en la oscuridad. Parecían como si algo lo estuviera consumiendo vivo por dentro. Hubo otro momento que nunca olvidaré. Estaba en el pasillo doblando la ropa cuando vi a Aarón parado afuera de la puerta cerrada del dormitorio de Megan. No entró, simplemente se quedó allí, completamente quieto, escuchando. Luego se giró lentamente. Parecía un hombre que acababa de escuchar exactamente lo que jamás había oído. Cuando pasó junto a mí, tenía los ojos inyectados en sangre, pero se obligó a apartar la mirada. Fue entonces cuando me di cuenta, no era la única que lo había notado. Aarón lo sabía, simplemente no sabía qué hacer en una casa donde su propia madre siempre se pondría del lado de su hermano. Dudé todo el día antes de decidir hablar directamente con Aarón. Cuando Brenda fue a casa de la vecina, Megan estaba de compras y Brian aún no había llegado a casa. Llevé 2 vasos de agua al patio, los dejé y hablé en voz baja. «Aarón, necesito decirte algo, pero por favor no te enojes». Aarón me miró con ojos agotados. «Dilo», tragué saliva. «Duro, ¿no crees que algo anda mal con Megan y Brian?» Aarón permaneció en silencio durante mucho tiempo. Fue tanto tiempo que temía haber reabierto su herida más profunda. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Su voz era ronca, como la de un hombre que había guardado un terrible secreto durante años. «Lo he sospechado durante mucho tiempo, pero mi madre nunca me apoyará». Esas palabras me golpearon como un mazazo. Miré a Aarón, por primera vez. No vi a un obrero de la construcción rudo, vi a un hijo. Abandonado en su propia casa, continuó lentamente. «Desde que éramos niños, mamá quería más a Brian. Sin importar lo que hiciera, ella lo encubría. Mientras tanto, si yo cometía el más mínimo error, me destrozaba verbalmente. Si digo algo ahora, mamá dirá que estoy inventando mentiras por celos». Se me hizo un nudo en la garganta. Me di cuenta de que no era el único que sufría. Aarón también estaba acorralado. La única diferencia era que él había vivido con este dolor toda su vida, mientras que yo solo lo había experimentado durante unos pocos años. Apreté mi vaso y pregunté con la mayor calma posible. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Aarón me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de absoluta impotencia y feroz determinación. «No quiero destruir a mi familia, pero me niego a vivir como un tonto», asentí. En ese momento, una cosa quedó muy clara. Si luchaba sola contra toda esta casa, me aplastarían con su falsa moralidad. Para arrancarles las máscaras, no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que estuviera en el lado opuesto del favoritismo de Brenda, alguien que supiera exactamente cómo funcionaba esta casa de mentiras. Necesitaba a Aarón. Después de esa conversación, volví a mi habitación, pero no pude dormir, no por miedo, sino por una asfixiante sensación de dolor. Había resistido, intentado proteger a esta familia y creído en la idea de nosotros, pero todo lo que recibí a cambio fueron miradas evasivas y amenazas envueltas en la palabra armonía. A la mañana siguiente, antes de ir al hospital, encontré a Aarón y le hablé con voz baja pero firme. «No quiero arrancarles el pelo y gritar en las calles. Solo quiero saber la verdad y terminar esto como es debido». Aarón me miró durante un buen rato antes de asentir. «Yo también. Hacer un berrinche solo les dará una excusa para culparnos. Para exponerlos, necesitamos pruebas contundentes». Desde ese día en adelante, Aarón y yo comenzamos a colaborar en total secreto. Nadie en la casa sospechaba nada. Cenábamos normalmente, nos saludábamos. Yo seguía trabajando en mis turnos de noche, y para evitar que Brenda sospechara de mí, seguía llamando a Brian cariño delante de ella. Aarón iba a trabajar,
Se quedaba callado y dejaba que su madre lo tratara como al idiota de la casa. A veces sentía tanta lástima por él, pero Aaron solo sonreía con amargura y decía, que me ignoren, la persona a la que todos ignoran es la que más ve. Aaron decidió instalar una cámara oculta, no el timbre ring con el que seguían trasteando, compró una pequeña cámara con lente gran angular y la montó en lo alto de la moldura del pasillo principal. Apuntando directamente a las puertas de los dormitorios, ahora, cualquiera que se escabullera por el pasillo a altas horas de la noche sería atrapado en el acto. Mi tarea más difícil era hacerme la esposa confiada. Cuando Brian llegaba tarde a casa, no hacía preguntas. Cuando sacaba su teléfono al patio, fingía estar dormida. Una vez, Megan tanteó el terreno, haciendo un comentario medio en broma delante de mí. Nuestra Hannah es tan dulce, ella jamás sospecharía de su marido, sin importar a dónde vaya, respondí con naturalidad, es mi marido, ¿por qué iba a sospechar de él? Decir esas palabras fue como arrancarme el corazón, pero tenía que mantener la compostura, sabía que si perdía los estribos ahora, se pondrían inmediatamente en alerta máxima. Sin pruebas concretas, no podía arriesgarme a arruinar el plan. Aaron también tenía que actuar. Anunció a toda la familia que iba a aceptar un trabajo por contrato de una semana al otro lado de la frontera estatal. Cuando Brenda escuchó la noticia, intentó actuar con neutralidad, pero soltó su habitual basura moralista. Si hay trabajo, tienes que ir. Un hombre necesita mantener a su familia, pero vi claramente el destello de alivio en sus ojos. Era como si se hubiera despejado un obstáculo. Megan fingió estar triste. ¿Vas a estar así tanto tiempo? ¿Qué voy a hacer yo solo? Aaron miró a su esposa y habló con voz monótona. Mamá está aquí y Brian está aquí. ¿Qué te preocupa? Sonaba indiferente, pero sabía que acababa de tenderme una trampa, tal como Erin predijo. 2 días después de su llegada, Brian empezó a visitar la habitación de Megan con más frecuencia. Durante el día, eran cautelosos, pero por la noche, las sombras danzaban en el pasillo y la cámara oculta grababa cada segundo. Una noche, Brian se coló en la habitación de Megan y cerró rápidamente la puerta tras de sí. En otra ocasión, Megan salió a buscar agua, pero miraba a su alrededor como una ladrona paranoica. Ver esos videos me revolvía el estómago. Pero cuanto más me dolía, más clara se volvía mi mente. Su traición no era un desliz aislado, era un estilo de vida profundamente arraigado. Una tarde, Aaron me envió un breve mensaje de texto. Ten cuidado esta noche. Leerlo me heló la sangre. Esa noche, después de cenar, Brian puso la excusa de que tenía que ir a solucionar un problema eléctrico urgente para un cliente. Megan le dijo a Brenda que tenía migraña y que se iba a acostar temprano. A diferencia de lo habitual, Brenda simplemente tarareó en acuerdo sin hacer preguntas. Al ver a Brenda evitar activamente mi mirada, me di cuenta de un hecho innegable más. Brenda sabía exactamente lo que estaban haciendo y lo estaba facilitando activamente. Fingí estar agotada, fui a mi habitación temprano y me preparé en silencio para mi turno de noche. Antes de salir de la casa, vi a Megan de pie en la cocina, estaba de espaldas a mí, pero estaba haciendo sonar las llaves de su coche como si ya estuviera. Esa noche, tal como Aaron sospechaba, se encontraron en un motel local barato a solo unas pocas millas de nuestra urbanización. Aaron no hizo nada imprudente, simplemente lo siguió a distancia, confirmó su ubicación y documentó la cronología. Trabajé mi turno de urgencias como de costumbre, pero estaba destrozada. No sabía exactamente qué iba a pasar esa noche, pero sabía que todo se precipitaba hacia un punto sin retorno. Alrededor de la 1 a.m., sonó mi teléfono móvil. Era un número desconocido. Estábamos desbordados de pacientes, así que no pude contestar. Unos minutos después, una compañera enfermera entró corriendo gritando que una ambulancia se acercaba con 2 pacientes críticos en un estado muy inusual. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, el ulular de las sirenas resonó a través de las puertas de la sala, y tal como escucharon al principio de esta historia, esa ambulancia llegó trayendo a las 2 personas que menos quería ver en este mundo. El ritmo cardíaco de Brian era errático. Su rostro estaba pálido, su cuerpo paralizado por el severo esfuerzo cardiovascular. Megan sollozaba, temblando violentamente, su ropa hecha un desastre, tratando de ocultar su rostro, pero no se puede ocultar la verdad. Después de que terminó mi turno, Aaron y yo revisamos las grabaciones. Cuando Aaron reprodujo el video del pasillo de esa noche, mostró a Brian escabulléndose de mi habitación y entrando en la de Megan.
la marca de tiempo de cuando salieron de la casa, los mensajes de seguimiento de Aarón y los registros de admisión de la sala de emergencias coincidían perfectamente. Aarón permaneció en absoluto silencio durante un largo tiempo. Tenía los nudillos blancos de apretar las manos con tanta fuerza. Pensé que iba a gritar o romper algo, pero solo dejó escapar un gemido, un largo y tembloroso suspiro. Su voz era áspera, pero gélida. Mamá no podrá salvar a esos dos esta vez. Oír eso me puso la piel de gallina, no por triunfo, sino porque si un hombre tan gentil y paciente como Aarón se veía obligado a decir algo tan frío, significaba que su corazón había sido arrastrado al fondo del infierno. Miré fijamente la pantalla parpadeante en blanco y negro, viendo a esos dos traidores caminar por sus propios pies directamente hacia su propia condenación. No necesitaba armar un escándalo ni gritarle al mundo, se habían lanzado a una tragedia. Y esa tragedia finalmente había comenzado a responder en mi nombre. Una vez que el caos en la sala de emergencia se calmó, el médico hizo trasladar a Brian a la unidad de cuidados intensivos cardíacos, UCC. Estaba increíblemente débil, con el rostro pálido y los labios agrietados mientras luchaba por cada respiración. El médico dio una advertencia muy severa. Este tipo de evento cardiovascular no era solo un accidente vergonzoso, era muy probable que se repitiera, causando arritmias permanentes. Y cualquier estrés severo o el esfuerzo excesivo podría literalmente detenerle el corazón. Al escuchar al médico, mis emociones se paralizaron. Solía sentir una inmensa lástima al tratar a desconocidos en esta condición, pero ahora mi propio esposo yacía en esa cama, atrapado en una pesadilla que ni siquiera podía empezar a procesar. Megan tuvo que permanecer en una sala de trauma separada para ser examinada por daño muscular y para someterse a observación psicológica. Estaba en pleno ataque de pánico, su cuerpo temblaba sin parar. En el segundo en que me vio pasar, agarró mi uniforme como una mujer que se ahoga aferrándose a un salvavidas. Tenía los ojos inyectados en sangre, suplicó con voz desesperada y quebrada: Hannah, lo arruiné, fui tan estúpido, por favor, no arruines a la familia, haré lo que quieras. Bajé la mirada hacia sus manos que sujetaban mi uniforme, una mezcla repugnante de diversión y asco burbujeó dentro de mí, aparté mi brazo de un tirón y respondí lentamente, con una voz que no fue fuerte, pero sí afilada como una navaja: ¿qué familia? La familia que tú y mi marido acaban de destrozar con sus propias manos. Megan se quedó paralizada, con los labios temblando, y bajó la cabeza como una niña sorprendida robando. Los rumores en un hospital se propagan a la velocidad de la luz. Lo sabía mejor que nadie, pues lo había visto suceder docenas de veces. Un simple susurro en un ascensor se enteraría en todos los departamentos en cuestión de horas. Esta noche no fue la excepción. Cuando pasé por la estación de enfermeras para buscar algunos suministros, los susurros cesaron. Abruptamente, una joven enfermera me miró, luego dirigió la mirada hacia la UCI, con una expresión que mezclaba curiosidad morbosa y lástima. Alguien murmuró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera: ¿no es ese tipo el marido de Hannah? Otra enfermera la hizo callar, baja la voz. Incluso cuando se callaron, oí lo suficiente. Su silencio dolió más que cualquier insulto directo. Volví al mostrador y revisé las historias clínicas de urgencias. Le pedí estrictamente al departamento administrativo que registrara todo con precisión, sin omitir ni un solo detalle por cortesía: tiempos, diagnósticos iniciales, hablar de pantallas y administrar medicamentos. Algunas personas me miraron con incredulidad, pero mantuve una expresión completamente estoica. El supervisor de urgencias me llevó a un rincón y susurró con compasión: Hannah, este es un caso muy delicado. ¿Quieres que se lo transfiera a otra persona? El estrés va a ser demasiado para ti. Miré al supervisor. Respiré hondo y di una breve respuesta: no, soy una profesional. No dije eso para parecer dura, sabía que si abandonaba el caso, la gente chismorrearía aún más. No quería ser objeto de su lástima, al menos, dentro de las paredes de este hospital. Quería hacer mi trabajo a la perfección, pero la paz no duró. Al amanecer, justo cuando salía de la UCI, mi celular empezó a sonar sin parar. Antes de que pudiera siquiera contestar, las puertas del ascensor se abrieron con un pitido. Brenda salió disparada como un rayo, tenía la cara pálida, el pelo revuelto, un abrigo tirado descuidadamente sobre el pijama y caminaba tan rápido que casi se le caían las zapatillas. Miró a su alrededor frenéticamente, me vio y al instante me arrastró a una escalera desierta.
Mantuvo la voz baja, pero resumaba pánico. Estás intentando armar un escándalo para que todo el vecindario se ría de nosotros. Permitiste que este tipo de rumores se extendieran en el hospital donde trabajas. No tienes vergüenza. La miré fijamente. Por primera vez, no vi a una suegra digna de respeto, solo vi a una mujer patética obsesionada con su propia imagen. Respondí con voz baja y gélida. Tienes miedo de que la gente se ría de tu familia. ¿Qué hay de mí? Que es exactamente lo que acabo de experimentar. Me traicionaron delante de mis propios ojos. En tu casa, Brenda me miró con furia, con los ojos prácticamente saliéndose de sus órbitas. Cuida tu tono. ¿Cómo se atreve una nuera a contestarme así? La miré fijamente a los ojos. Por primera vez, no la llamé mamá. Fuiste tú quien se quedó de brazos cruzados y permitió que esto sucediera. ¿Cuánto tiempo más ibas a encubrirlo? Ella se estremeció. Fue solo por una fracción de segundo, pero bastó para confirmar que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Si realmente no tenía ni idea, se habría quedado impactada, devastada, preguntándome qué quería decir. En cambio, como una actriz veterana que asume un papel ensayado, simplemente cambió de táctica. Inmediatamente, echó la culpa a otra persona. Todo es culpa de esa zorra de Megan. Sedujo a mi hijo. Una mujer así debería ser expulsada, echada a la calle. Nuestro Brian es solo un hombre de voluntad débil que tuvo un momento de debilidad. Al escucharla, casi me echó a reír, pero no pude emitir ningún sonido. Al instante vi su plan final. Iba a sacrificar a Megan para salvar a Brian, echarle toda la culpa a la nuera mayor y pintar a Brian como la víctima inocente de la seducción para ganar simpatía y perdón. Estaba tratando de convertir esta traición sucia y depravada en un pequeño tropiezo moral que podría barrerse bajo la alfombra con unas cuantas disculpas y una reunión familiar. Fui directo al grano. ¿Piensas echar a Megan y obligar a Brian a quedarse conmigo, o vas a echarme a mí y darle la bienvenida a Megan? Los ojos de Brenda se movieron nerviosamente antes de que gritara. No digas tonterías. Esta familia tiene una jerarquía estricta. La miré fijamente, sorprendiéndome a mí misma por mi propia y aterradora calma. ¿Qué jerarquía queda? Tú permitiste que esto sucediera. ¿Qué queda exactamente de esta familia para proteger? Brenda levantó la mano como si fuera a abofetearme, pero se detuvo. Estábamos en un hospital. La gente pasaba y ella estaba mortificada de que su imagen inmaculada se resquebrajara ante el mundo. Justo en ese momento, unos pasos resonaron al final del pasillo. Miré a Aarón y lo vi allí de pie. No se acercó, simplemente se quedó en silencio. Tenía los hombros tensos y la mirada fija al frente. La mirada en sus ojos no era la del hombre paciente y sufrido que solía ver fumando en el patio por la noche. Era la mirada de un hombre que lo había oído todo, un hombre que finalmente se dio cuenta de que no solo había sido sospechoso injustamente, sino profundamente traicionado por su propia sangre, y que su propia madre había contribuido activamente a su destrucción. Brenda también vio a Aarón. Parecía un poco asustada, pero enseguida volvió a su actitud maternal y cariñosa. Aarón, no escuches esas tonterías. Mamá se encargará de los asuntos familiares. Aarón no respondió. Enseguida, él simplemente lanzó una frase silenciosa y afilada como una navaja. Vas a manejarlo encubriéndolo, como siempre haces. Brenda se congeló. De pie junto a ellos, sentí que mi corazón se convertía en hielo, luego se incendiaba en llamas, porque en el momento en que Aarón pronunció esas palabras, supe que esta guerra ya no era solo mía para librar. Se había convertido en un abismo enorme e irreparable y nadie jamás podría taparlo con la palabra armonía de nuevo. A la mañana siguiente, mis ojos ardían de agotamiento, pero mi mente estaba inquietantemente clara. Algo dentro de mí había pasado de la agonía al modo de supervivencia de máxima alerta. Sabía que Brenda no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que esta situación destruyera a su chico de oro, y mi intuición fue acertada. Antes de que pudiera siquiera ir a casa a cambiarme el uniforme, sonó mi teléfono. La voz de Brenda era frenética, pero estaba forzando un tono de autoridad moral. Vuelve al hospital inmediatamente. Tenemos que aclarar esto. Voy a reunir a toda la familia. Solo dije de acuerdo y colgué. Sabía que esto no iba a ser una búsqueda de la verdad. Era una puesta en escena para controlar la narrativa. La reunión familiar se llevó a cabo en la sala de espera del hospital. Era un espacio semipúblico donde cualquiera que pasara podía oír si se alzaban las voces. Darme cuenta de por qué Brenda eligió este lugar me dio escalofríos. Estaba usando el entorno público para presionarme para que me quedara callada.
sabiendo que odiaba armar un escándalo o difundir rumores. Aarón ya estaba allí, su rostro estaba profundamente arrugado, parecía que no había pegado ojo. Megan estaba acurrucada en un rincón, con el pelo hecho un desastre, los ojos hinchados y cerrados, mirando a todos con puro terror, como un animal acorralado mirando a un carnicero. Brian seguía acostado en la UCI. Como los médicos solo permitían visitas breves, Brenda caminaba de un lado a otro, entrando para ver a su hijo y luego saliendo para dar órdenes. Sin ningún preámbulo, Brenda ocupó el centro del escenario, de pie en medio de la sala, habló alto y claro, como si se dirigiera a un tribunal. Todo lo que pasó es por culpa de esa fulana, Megan. Ella cometió un pecado imperdonable contra esta familia. Nuestro Brian es solo un hombre, los hombres tienen corazones débiles, y él se dejó influenciar temporalmente. Al oír eso, casi me muero de risa. Dijo la frase con tanta naturalidad que era obvio que se había quedado despierta toda la noche escribiendo ese guión. Fue una clase magistral de autoengaño. Megan, que había estado mirando al suelo, de repente rompió a llorar, gritando como una persona llevada al límite: «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Tú fuiste quien me lo dijo». Su frase fue interrumpida bruscamente, y la atmósfera de la habitación se volvió gélida al instante. Vi los ojos de Brenda brillar, no por sorpresa, sino con una advertencia letal y aterradora. Megan cerró la boca de golpe al instante, como si una soga invisible le hubiera sido apretada con fuerza alrededor del cuello. Un escalofrío me recorrió la espalda. Brenda definitivamente tenía algún tipo de material para chantajear a Megan y hacerla callar tan rápido. Aarón se incorporó de golpe. Su voz era quebrada, pero firme. «Mamá, ¿desde cuándo lo sabes?». Brenda lo fulminó con la mirada. «¿Qué clase de pregunta es esa? Soy tu madre. Cuida tus palabras». Aarón no cedió ni un ápice. «Pregunté, ¿desde cuándo lo sabes?». Brenda evitó su mirada, apretando los dientes y enfatizando cada sílaba. «Esta familia debe proteger su reputación. No armes un escándalo donde la gente pueda oírnos». Aarón dejó escapar una risa amarga y hueca. Fue una risa tan cargada de dolor que me hizo doler el pecho. «Estás usando a mi esposa como escudo humano para tu hijo favorito y hablas de reputación». Antes de que pudiera siquiera hablar, Brenda se giró bruscamente para mirarme. Su tono se transformó en una repugnante mezcla de condescendencia y amenaza descarada. «Hannah, eres una chica culta. Trabajas en este hospital. Debes pensar en la humillación que sufrirá esta familia si esto sale a la luz. ¿Podrías soportar esa vergüenza?». La miré fijamente a los ojos. «¿Te aterra que la gente se ría de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Acaso no tengo derecho a sentir dolor?». Brenda inmediatamente me echó la culpa a mí. «Si sientes dolor, guárdalo para ti, no exageres esto. Si no hubieras trabajado tantos turnos de noche y le hubieras prestado atención a tu marido, esto nunca habría sucedido. Es comprensible que un hombre se sienta solo cuando su esposa nunca está cerca». Eso se sintió como una bofetada en la cara. Ella me estaba culpando, ella estaba tomando mi arduo trabajo, mi carrera, y lo estaba presentando como la causa principal de la infidelidad de su hijo. Apreté los puños y hablé con una voz tan tranquila y fría como un lago en invierno. Trabajaba en turnos de noche para poder llevar comida a la mesa, para contribuir a esta familia y que no tuviéramos que pedir dinero a nadie. Si trabajar de noche es un pecado, ¿significa eso que toda esposa que trabaja en el turno de noche merece ser engañada? Brenda frunció el ceño. «¿Estás contestando otra vez?». La miré fijamente, articulando cada palabra a la perfección. «No, te estoy respondiendo. Contestar es lo que hace la gente cuando sabe que está equivocada y solo quiere discutir». Justo en ese momento, una enfermera nos indicó que podíamos entrar a ver a Brian una vez más. Brenda alzó la barbilla con altivez. «Entra y escúchalo, escucharás exactamente cómo fue seducido». Entré en la UCI. Brian estaba allí tumbado, mirándome con los ojos llenos de terror y una sumisión patética. Habló con voz débil y quebrada. «Hannah». Ella se abalanzó sobre mí. No sé por qué permití que sucediera. Me quedé de pie junto a su cama, mirando las máquinas conectadas a su cuerpo y mirándolo fijamente a los ojos. «Se te abalanzó encima, hasta un motel barato, intercambiar mensajes de texto en plena noche, andar escondidas por nuestra propia casa». Brian abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Brenda se metió rápidamente entre nosotros. «No lo presiones así. Acaba de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte». Me volví hacia Brenda. «Está en esta cama por sus propias decisiones.
Yo no fui quien le inyectó las drogas que tomó antes de ir a ese motel. Al salir de la habitación, Brenda me arrastró a un rincón y siseó. Sus palabras penetraban como agujas. Si haces que esto se convierta en un escándalo, le contaré a todo el pueblo que descuidaste a tu marido, trabajaste toda la noche y abandonaste tu hogar. Ya veremos a quién le creen los vecinos cuando se den cuenta de que nunca estás en casa. Me quedé allí parado, con la sensación de que acababan de declarar la guerra formalmente. Ya no se trataba de una suegra regañando a su nuera. Esta era una mujer dispuesta a destrozar mi reputación y destruir mi vida con tal de salvar a su hijo. Incapaz de soportarlo más, Aarón golpeó la mesa de la sala de espera con el puño. El fuerte estruendo hizo que todos los que se encontraban cerca dieran un respingo y giraran la cabeza. Aarón alzó la voz. Basta. ¿Cuánto tiempo más vas a encubrir esto? ¿De verdad vas a arrastrar a tu nuera más joven por el fango solo para salvar a tu preciado hijo? El rostro de Brenda se puso morado. Cierra el pico. ¿Quieres ver destruida a esta familia? Aarón miró fijamente a su madre. Sus ojos estaban rojos como la sangre. Ya estaba destruido en el momento en que tomaste tus decisiones. La tensión era tan fuerte que parecía que se iba a romper. Y justo en esa fracción de segundo, Megan se puso de pie de un salto. Su rostro estaba blanco como la tiza y su voz sonaba como el chillido desesperado de un avance. Bien, échame la culpa de todo. Entonces te diré la verdad. Estoy embarazada. Las palabras cayeron como una bomba atómica. Vi cómo Brenda se quedaba completamente congelada y Aarón dejó de respirar del todo. En esa fracción de segundo, lo único que podía oír era el latido de mi propio corazón. Me di cuenta al instante de que esta historia había trascendido un simple escándalo de infidelidad. Ahora era una lucha brutal y desesperada por la supervivencia. Y yo sabía que Brenda aprovecharía este embarazo para dar un vuelco a toda la junta directiva. En cuanto Megan gritó, «Estoy embarazada», la sala de espera quedó en un silencio sepulcral, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio del universo. Las demás familias que estaban en la sala de espera nos miraron fijamente, pero rápidamente desviaron la mirada. Desesperadas por no quedar atrapadas en el fuego cruzado, los cuatro nos quedamos paralizados, en distintos estados de shock y pánico. Megan se rodeó el estómago con los brazos en un gesto protector y rompió a sollozar, interpretando a la perfección el papel de la víctima definitiva. Su voz se quebró, intentando sonar frágil a propósito, mientras repetía, «Tengo más de un mes de embarazo». Tras decirlo, le lanzó una rápida mirada a Brenda. Sus ojos imploraban ayuda, pero también estaban llenos de terror. A la espera de ver si Brenda se pondría de su lado, lo vi al instante. Esto no fue solo una súplica desesperada, esta era la carta ganadora definitiva. Dentro de la UCI, el médico había corrido la cortina debido al alboroto, pero pude ver que Brian intentaba incorporarse para mirar hacia afuera, incluso a través del cristal. Su pálido rostro se transformó en una expresión de puro horror. Sus labios se movieron mientras miraba a Megan con total incredulidad. Luego sus ojos se clavaron en mí. Al ver esa mirada, un sabor amargo me invadió la boca. En ese momento, no se atormentaba por sus pecados, estaba aterrorizado de que, si el embarazo era real, su vida se hundiría como una piedra. Y aterrorizado de que, si el bebé no era suyo, la humillación sería insoportable. Brenda se quedó atónita durante exactamente un segundo antes de girar, dio un paso al frente, con una voz exigente pero extrañamente reconfortante, revelando sus verdaderas intenciones. «Si estás embarazada, debes tener cuidado. Si es hijo de Brian, tenemos que quedárnoslo». Al oír eso se me heló la sangre. Ella no preguntó si era cierto, ella no preguntó por qué ni cómo, ella solo se centró en una cosa. Si el niño llevara el apellido Gallagher y el ADN de Brian, ella usaría a ese bebé como la excusa perfecta para enterrar todos sus pecados. Evan se quedó de pie frente a su madre y dejó escapar una risa corta, ahogada y amarga. Habló con una voz inquietantemente tranquila, pero a la vez más afilada que un bisturí. «Así que, esto es lo que siempre has querido, mamá». Los ojos de Brenda se abrieron de par en par. «¿De qué demonios estás hablando?». Aarón no se inmutó. «Llevas años deseando esto, ¿verdad? Para que mi esposa quedara embarazada del bebé de mi hermano, para que finalmente pudieras tener exactamente lo que siempre habías querido». Brenda palideció, pero ella se aferró a su falsa rectitud. «Cuando una familia tiene problemas, los resuelve internamente, no exageres esto». Aarón respondió al instante,
Los problemas se solucionan girando la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que se rompen. ¿Qué sentido tiene una solución como esa? Miré a Megan. El dolor en mi pecho fue reemplazado por el cálculo gélido de alguien que finalmente ve la mano de su oponente. Di un paso adelante y hablé despacio. Dijiste que estás embarazada. ¿Estás completamente seguro de quién es el niño? No grité, pero la pregunta bastó para que Megan se quedara paralizada. Se mordió el labio. Mientras sus ojos recorrían la habitación frenéticamente, si hubiera estado realmente segura, habría gritado la respuesta al instante. Pero Megan dudó, tartamudeó. ¿De quién más podría ser? La miré fijamente sin mirarla. Dilo claramente. Megan se giró bruscamente hacia Brenda, implorando su salvación. Brenda intervino de inmediato. Su voz era feroz. Hannah, cuida tus palabras. Interrogar a una mujer embarazada como si fuera una criminal. ¿Te das cuenta de lo cruel que estás siendo? Mantuve un tono tranquilo e inexpresivo. No estoy siendo cruel. Solo pido que se conozcan los hechos. Si los hechos son tan claros, ¿qué tiene de malo preguntar? Brenda se quedó sin palabras. En sus ojos vi la furia ardiente de una mujer que se daba cuenta de que los valores familiares que había convertido en arma ya no podían controlarme. Aaron, incapaz de contenerse más, fue directo al grano. Dejemos de andarnos con rodeos. Si de verdad estás embarazada, exijo una prueba de paternidad. Cuando nazca ese bebé, necesito saber si es mío o no. Megan se estremeció como si la hubieran electrocutado y gritó, ¿estás loco? ¿Me estás acusando? Aaron rió amargamente. Llevo mucho tiempo sospechando de ti. Simplemente no tenía las pruebas. Megan gritó y se dio la vuelta. Mamá, me está insultando. Brenda estalló. Señaló a Aaron con un dedo tembloroso y gritó tan fuerte que toda la sección del hospital pudo oírla. ¿Cómo te atreves a dudar de tu propia esposa? ¿Acaso eres un hombre? No tienes ni idea de lo que es el honor familiar. Los ojos de Aaron estaban inyectados en sangre. Estás utilizando un embarazo no confirmado para encubrir una infidelidad, y quieres hablar de honor. Brenda levantó la mano como si fuera a hablar con él. Me interpuse entre ellos al instante. Miré fijamente a Brenda a los ojos y le dije con claridad, si golpeas a Aaron aquí, la gente no se reirá de nuestra falta de honor, se reirán de ti. La tensión era tal que parecía que un cable estaba a punto de romperse. Los guardias de seguridad del hospital comenzaron a caminar hacia nosotros. Una enfermera se acercó con cautela y susurró, por favor, tiene que bajar la voz. Pero Brenda no tenía intención de parar. Dirigió su veneno hacia mí. Deja de comportarte con tanta arrogancia. Si no hubieras trabajado todas esas noches, si simplemente hubieras cuidado de tu marido, nada de esto habría pasado. La miré, me dolía el corazón, pero mi voz era de hierro absoluto. Trabajaba de noche para sobrevivir. Me hicieron esto para traicionarme. No confundas ambas cosas. En ese momento, Megan rompió a llorar de nuevo, pero sus lágrimas ya no eran de miedo, era pura rabia al ver que su plan se estrellaba contra un muro. Clavó su última mentira en el mástil. Tengo 6 semanas de embarazo. En cuanto oí que eran 6 semanas, aguzé el oído. Megan lo dijo con demasiada fluidez, demasiado rápido, como si se hubiera memorizado la cronología. Antes de que pudiera reaccionar, una voz débil se escuchó. Desde las puertas de la UCI, Brian, con la ayuda de una enfermera, había levantado la cabeza para beber un poco de agua. Vi cómo le temblaban los labios. Brian escupió una frase, corta pero tan explosiva como la dinamita. Yo no lo sé. En el mismo instante en que esas palabras salieron de su boca, Brenda se giró bruscamente para mirarlo fijamente. Todo el color desapareció de su rostro. Megan se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, pero no emitió ningún sonido. Aaron dejó escapar una risa hueca y agónica. Miré a Brian, sintiendo un peso frío y muerto instalarse en mi pecho. Si Brian no estaba seguro, significaba que la suciedad entre ellos era mucho más profunda que una simple traición. Significaba una larga y tortuosa historia de errores, y tal vez no se trataba solo de un desliz puntual que Brenda intentaba encubrir, sino de un plan siniestro que había estado tramando durante mucho tiempo. De pie allí, escuchando el pitido constante de los monitores cardíacos y el eco de los pasos en el pasillo. Comprendí con total claridad que esta ya no era una historia sobre una esposa que descubre a su marido siéndole infiel. Esta fue una guerra contra toda una familia que había pasado toda su vida escondiéndose, tergiversando el bien y el mal, e incluso utilizando un embarazo como arma para proteger las ilusiones que veneraban. Tras el patético no sé de Brian,
El ambiente en la sala de espera se volvió tan denso que parecía que alguien nos estaba asfixiando físicamente. Brenda dejó de gritar. Se subió rápidamente el chal para cubrirse la mitad del rostro, con los ojos moviéndose frenéticamente como una rata buscando una vía de escape. Megan se desplomó en una silla, abrazándose el estómago, pero su mirada estaba completamente vacía. Parecía una jugadora que se da cuenta de que su último farol acaba de ser descubierto. Aaron se apoyó contra la pared, con el rostro esculpido en piedra. Un silencio profundo y mortal se apoderó de mi corazón. Era como la calma que precede al golpe final y devastador de un huracán. El médico nos pidió que hiciéramos menos ruido, y la multitud de curiosos se dispersó lentamente, sabiendo que los pacientes ajenos a mi drama personal seguían necesitando atención. Les dije que iba a volver al trabajo, pero yo sabía que Brenda no me dejaría escapar. Tenía razón. En el momento en que salí del puesto de enfermería, ella me estaba esperando en un rincón apartado al final del pasillo. Las intensas luces fluorescentes hacían que su rostro pareciera afilado y cruel. Sin andarse con rodeos, me miró fijamente y habló en un tono bajo y cortante. Venga conmigo. Mantuve la distancia para que no pudiera agarrarme la ropa como antes y la seguí. Me condujo hasta la escalera de emergencia, un rincón de hormigón donde cada paso resonaba con fuerza. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie le escuchaba, habló rápidamente. Esto no puede continuar. Si firmas los papeles del divorcio, te extenderé un cheque muy generoso. Piénsalo como una compensación. Simplemente toma el dinero, abandona a esta familia y vete discretamente. La miré fijamente. Parecía que estaba regateando el precio de la carne en una carnicería. Pregunté con calma. ¿Estás intentando comprar mi dignidad con dinero? Brenda frunció el ceño profundamente. ¿Qué dignidad te queda, chica? La mejor manera de vivir es con tranquilidad. Con ese dinero, puedes conseguir un buen apartamento, mudarte a un nuevo hospital y empezar de cero. No seas terca. Negué con la cabeza y hablé con firmeza inquebrantable. Mi dignidad no está en venta. El tono de Brenda cambió al instante. Dejó de fingir ser una madre comprensiva. Me miró de arriba a abajo, de la cabeza a los pies. Era la misma mirada de juicio que me dirigió el día que nos conocimos, pero esta vez ni siquiera se molestó en ocultar su disgusto. Nunca me caíste bien desde el principio. No eres lo suficientemente buena para Brian. Tu única cualidad redentora es que eres amable, pero que protege realmente la amabilidad. Siempre estás en el hospital, descuidas la casa, apenas pareces una esposa decente. Honestamente, nunca perteneciste a esta familia. Cada palabra que escupió derribó el velo de dudas que había albergado durante años. Le pregunté sin rodeos. Deja de andarte con rodeos. La persona que realmente querías para Brian era Megan. No. El cuerpo de Brenda se puso rígido. No respondió, pero su silencio y su mirada violentamente desviada fueron la confirmación más absoluta que pude haber recibido. Solté una risa amarga, no porque fuera feliz, sino porque me di cuenta de lo tonto que había sido durante años. No solo fui traicionada por mi marido y mi cuñada, yo era un marcador de posición, un objeto colocado por error. Megan era la mujer que Brenda realmente había deseado desde el principio. Miré a Brenda y le dije lentamente, preferías a Megan porque pensabas que estaba a tu nivel, ¿verdad? Brenda se mordió el labio y respondió con rigidez, no tengo favoritos. Simplemente sé leer a la gente. Le respondí, ¿hasta qué punto puedes leer a la gente si eliges a una mujer que acabaría retorciéndose en la cama de un motel barato con su propio cuñado? Brenda se estremeció y gruñó, cállate, si dejas escapar esa información, quedarás igual de humillada. La miré fijamente, ya no tenía miedo a la humillación recae sobre quienes cometieron el delito. Me niego a aceptar una parte. Cuando me di la vuelta, vi a Aaron de pie a pocos metros de distancia, en la escalera. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero la mirada en sus ojos me decía que lo había oído casi todo. Después de que Brenda se marchara furiosa, Aaron se me acercó. Su voz era ronca. ¿Cómo puedes seguir tan tranquila después de escuchar a mi madre decir eso? Respondí con sinceridad. Ya no puedo contenerme, pero necesito entender por qué todo se ha complicado tanto. Aaron permaneció en silencio durante unos segundos antes de revelar una verdad que nunca antes había contado. Hace años, mi madre quería que Megan se casara con Brian, la eligió como su nuera incluso antes de que nos conociéramos, pero algo pasó y al final Megan terminó siendo mi nuera. Me quedé mirando a Aaron, con el corazón latiéndome con fuerza en la garganta. ¿Qué pasó? Aaron negó con la cabeza, moviendo la garganta.
No puedo contarlo todo, pero en aquel entonces, mi madre estaba aterrorizada por los chismes del pueblo. Odiaba la idea de que la comunidad de la iglesia hablara, así que apresuró la boda. Megan se convirtió en mi esposa, pero en el fondo, nunca me vio como su marido. Soltó una risa seca y hueca. Yo solo era un tipo con el que compartía techo. Las piezas del rompecabezas se encajaron en mi cerebro con una claridad aterradora. No se trató de un error de juicio momentáneo. Se trataba de un plan maestro retorcido y enfermizo. Un deseo perverso disfrazado de familia que llevaba años gestándose, esperando el momento perfecto para estallar. Brenda no protegió a Brian solo porque lo amaba. Estaba dispuesta a pisotear mi dignidad y el alma de su hijo mayor con tal de mantener la imagen inmaculada de su hijo favorito. Sin importar el costo, solté un profundo suspiro. Sabía que las palabras ya no serían suficientes. Para una persona como Brenda, ella lo negaría hasta su último aliento. Echaría la culpa a otros y me pintaría como la loca que intenta destruir a su familia. Necesitaba pruebas irrefutables. Miré a Aaron, me quedo con todo. Los registros de admisión de urgencias, las historias clínicas, las marcas de tiempo y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Aaron asintió. Bien, con eso, no podrán manipular la historia. Regresé al puesto de enfermería y solicité copias de los registros de admisión siguiendo el protocolo del hospital, asegurándome de que se conservaran los registros con fecha y hora y los códigos de diagnóstico iniciales. No infringí ninguna norma de IPAA ni ningún límite ético. Simplemente protegí la verdad a través de los canales administrativos adecuados, porque cuando inevitablemente intentaron chantajearme, necesitaba pruebas de que no era simplemente una esposa histérica y mentirosa. Simultáneamente, le envié un mensaje de texto a Aaron para asegurar las grabaciones de la cámara oculta y los registros GPS de la noche que fueron al motel. No estaba recopilando esta información para filtrarla a la prensa, estaba recogiendo agua para no ahogarme cuando, inevitablemente, intentaron arrastrarme bajo el agua. Cuando regresé al área de la CCU, Megan ya no estaba. La silla en la que había estado sentada estaba vacía. Le pregunté a la enfermera encargada y me dijo que Megan fue al baño y no volvió. Recorrí rápidamente el pasillo con la mirada, pero solo había desconocidos que pasaban por allí. Megan había desaparecido del hospital como un fantasma. Un pavor me invadió. La mujer que acababa de declarar que estaba embarazada, que sollozaba y suplicaba, acorralada y sin salida, había desaparecido repentinamente. Enseguida me di cuenta de que la tormenta no había terminado, simplemente estaba cambiando de dirección, y Megan corría para preparar otro ataque letal. Megan desapareció como un fantasma, pero la sombra que proyectaba no desapareció. En cambio, desprendía el peligro desesperado de alguien acorralado, dispuesto a arrastrar a todos con ella. Menos de 30 minutos después de regresar a la estación de enfermeras, el teléfono de Brian no dejaba de llamarme. Miré la pantalla pero no contesté. Un momento después, Brenda llamó, luego volvió a llamar. Todavía no contesto. Me niego a dejarme arrastrar ahora mismo a sus manipulaciones emocionales tóxicas. Sabía que se avecinaba un nuevo ataque y necesitaba estar alerta. Alrededor del mediodía, Evan me envió un mensaje de texto. Megan le envió un mensaje de texto a Brian. Solo leer eso me revolvió el estómago. Poco después, Brian logró incorporarse con la ayuda de una enfermera. Me rogó que le prestara un teléfono para llamarme. Salí al pasillo y escuché su voz ronca y presa del pánico. Shanna. Megan me envió un mensaje de texto. Dijo que si no la elegía, iba a arruinar a toda la familia. Hice una pausa antes de preguntar, ¿qué significa elegirla? Brian tartamudeó, para reconocer a la bebé como mía, para protegerla. Escuchar eso me provocó náuseas, tanto si el embarazo era real como si no. La extorsión era terriblemente real. Brian continuó hablando con voz de niño aterrorizado. La gente podría descubrir quién soy. Si hablan, lo interrumpí fríamente. ¿Estás aterrado de que la gente descubra que eres un canalla infiel? ¿No tienes miedo de hacerme daño? Brian guardó silencio. Al otro lado de la línea, oí su respiración agitada y de pánico. Se aferró a su último resquicio de esperanza. Lo arruiné. Estoy tan confundida. Le dije una sola frase. Estás confundida porque tienes miedo a la humillación pública, no porque me ames. Colgué. Menos de una hora después, Brenda apareció de nuevo en el hospital. Esta vez, estaba impecablemente vestida, con el cabello perfectamente peinado. Se veía exactamente como la orgullosa matriarca que intentaba reclamar su trono.
Me llevó a un rincón tranquilo. Su voz una mezcla de gruñido bajo y persuasión forzada. Escúchame, vamos a enterrar esto aquí y ahora. Te lo ruego. No podemos permitir que el buen nombre de la familia sea arrastrado por el fango por una vagabunda como Megan o por las chismosas del vecindario. Casi me reí en su cara. Ella blandía el nombre de la familia como un escudo sagrado, pero solo lo usaba para encubrir la inmundicia absoluta. Me mantuve firme y respondí con voz firme y serena. Un buen nombre no viene de ocultar tus pecados. Los ojos de Brenda se abrieron furiosamente. Estás loca. Todas las familias tienen problemas. Lo importante es saber cómo mantenerlo en secreto. La miré fijamente. Mantenerlo en secreto o simplemente taparle la boca con cinta adhesiva. Brenda, dándose cuenta de que estaba perdiendo, recurrió a sus tácticas clásicas. Si esto explota, tú también te arruinarás. La gente te señalará con el dedo y dirá que ni siquiera pudiste mantener satisfecho a tu propio marido. Asentí levemente y hablé con calma. Que digan lo que quieran. Puedo con ello. Lo que no puedo soportar es vivir el resto de mi vida con la boca sellada. Justo en ese momento, llegó Aarón. Caminaba rápido, con el rostro duro como el granito, agarrando una pila de papeles en la mano. Ni siquiera miró a su madre. Me habló directamente a mí. Estoy presentando los papeles del divorcio. Brenda se giró como si le hubieran salpicado con agua helada. Estás loco. ¿Quieres que todo el pueblo sepa que los matrimonios de mis 2 hijos se han desmoronado? Aarón respondió con absoluta frialdad en su voz. Si esto se derrumba, que se derrumbe como es debido. Ya no quiero seguir viviendo con un traidor. Brenda gritó. No piensas en tu madre. Los ojos de Aarón estaban inyectados en sangre mientras la miraba fijamente. ¿Alguna vez pensaste en mí o solo pensabas en Brian? Sus palabras cortaron el aire como un machete. De pie allí, pude ver las líneas de batalla trazadas con total claridad. Por un lado, Brenda y Brian. Por otro lado, Aarón y yo. Ya no quedaba término medio. Brenda me miró con furia. Su voz resumaba veneno sin disimulo. Shanna, ni se te ocurra volverte loca solo porque Aarón lo sea. Eres la nuera menor. Conoce tu lugar. Sonreí con amargura. Si conocer mi lugar significa dejar que me pisotees durante el resto de mi vida, paso. Aarón añadió, con una voz que sonaba como un martillo golpeando un yunque. Mamá, deja de presionar a Hannah. Los únicos que deben saber cuál es su lugar son los que cometieron el delito. Brenda cambió repentinamente de tono, y su voz se convirtió en una súplica desesperada y entre lágrimas. Hannah, te lo ruego, haz la vista gorda esta vez. Si vuelves a casa, haré que Brian entre en razón. Aunque un hombre se desvíe, siempre regresa con su esposa al final. Miré a Brenda y luego dirigí mi mirada hacia la UCI donde yacía Brian. No vi a ningún hombre que simplemente se hubiera extraviado. Vi a un chico débil y patético que había sido mimado toda su vida y que solo estaba aterrorizado porque finalmente lo atraparon. Hablé, articulando cada palabra a la perfección. Si sigues culpándome e intentando callarme, lo voy a revelar todo. No intento arruinar a nadie. Simplemente me niego a asumir la culpa por tus pecados, como si presentiera que estaba completamente acorralado. Brian suplicó de repente a los médicos que le permitieran hablar conmigo aunque solo fuera durante unos minutos. Salió tambaleándose por la puerta, con él rostro del color de la ceniza, y de repente cayó de rodillas en medio del pasillo con un fuerte golpe. La gente a nuestro alrededor se quedó boquiabierta. Brian me agarró las piernas, con la voz completamente destrozada. Hannah, metí la pata, yo simplemente era débil. Por favor, perdóname, no hagas explotar esto. Al mirarlo, no sentí la menor lástima, estaba agotada. Me incliné para que solo él y Brenda pudieran oírme. La debilidad no justifica la traición. Brian sollozaba, repitiendo una y otra vez. Lo siento, lo lamento. Aparté las piernas, sin alzar la voz, dije, solo te arrepientes porque te atraparon. Si no te hubieran pillado, ¿habrías parado alguna vez? Brian no pudo responder, pero antes de que alguien pudiera controlar los daños, sucedió algo espantoso. El teléfono de la estación de enfermeras sonó. Un compañero de trabajo me llamó. Hannah. Alguien acaba de llamar preguntando por los ingresos en urgencias de anoche. Una voz anónima. Nos preguntaban constantemente si teníamos algún caso cardiovascular especial relacionado con pastillas para la disfunción eréctil. Al oír eso, sentí como si me hubiera caído un jarro de agua fría. Una llamada anónima con preguntas que no deberían saber qué tienen que hacer. Eso significaba que Megan había hecho su jugada, o que alguien en la ciudad ya había olido el escándalo.
Caminé a paso ligero hacia la estación de enfermeras, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. En ese preciso instante, una idea se volvió perfectamente clara: la bomba estaba a punto de detonar, y esta vez, ni las manos de nadie, ni las amenazas, ni los falsos valores familiares iban a ser lo suficientemente fuertes como para contener la explosión. Después de esa llamada anónima, supe exactamente lo que estaba pasando. Si dejo que Brenda maneje esto a su manera, me convertiría en el chivo expiatorio y la verdad quedaría enterrada bajo el pretexto de proteger la reputación de la familia. Cuando terminé mi turno y entré en la casa, el ambiente era denso y sofocante. El salón estaba impecable y la mesa de centro estaba puesta con aperitivos y té. Podía oír voces susurradas. Brenda lo llamó una reconciliación, pero yo me di cuenta a kilómetros de distancia de que era una emboscada. En la sala de estar se encontraban un par de parientes cercanos, el tío Jem y la tía Patty, y dos vecinos mayores que con frecuencia actuaban como mediadores en nuestra urbanización. Todos permanecieron sentados con la espalda perfectamente recta, con un semblante increíblemente serio, como si esperaran a que comenzara un juicio. Brian también estaba allí, con un aspecto notablemente lamentable para alguien que acababa de sobrevivir a una crisis cardíaca. Probablemente había practicado esa mirada de cachorro abandonado frente al espejo. Aaron permanecía sentado en silencio en un rincón, con la mirada fija como la piedra. Entré, saludé cortésmente y me senté. No temblaba, pero mi corazón estaba helado. Brenda dio el pistoletazo de salida de inmediato. Habló lo suficientemente alto como para que toda la sala la oyera. Los asuntos familiares deben manejarse en privado, dado que nuestra nuera trabaja en el hospital local. No podemos permitir que nuestra familia se convierta en el hazmerreír del vecindario. Al terminar, me lanzó una mirada de reojo, dejándome en evidencia como la mujer histérica que andaba por la ciudad difundiendo rumores. La miré fijamente a los ojos y respondí con calma: no he difundido ningún rumor, solo he dicho la verdad, y lo que la gente vio fue consecuencia de hechos que ya ocurrieron. Un murmullo recorrió la habitación. El tío Jem se aclaró la garganta con incomodidad. Bueno, lo hecho está. Lo más importante ahora es mantener a la familia unida. Brenda aprovechó la oportunidad. Se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un falso sollozo dramático. Estoy tan devastada. Todos. Ella trabaja turnos nocturnos constantemente, abandonando por completo a su esposo, así que, nuestro Brian cometió un error. ¿Qué hombre no se sentiría tentado cuando su esposa nunca está en casa? Escucharla decir eso fue como si estuviera arañando físicamente mi dignidad. Estaba usando a estos ancianos para enterrar la verdad, presentando la traición como un accidente y etiquetándome como la causa principal. Antes de que pudiera siquiera responder, Brian habló. Estaba siguiendo el guión de Brenda a la perfección. Con los ojos inyectados en sangre, me miró, con la voz quebrada por la emoción. Hannah, sé que me equivoqué. Detente, pero por favor, no destruyas a nuestra familia. Piensa en mi madre, piensa en mi hermano, piensa en todos nosotros. Miré a Brian, sabiendo con absoluta certeza que no se disculpaba por culpa, sino por puro terror a las consecuencias. Hablé con claridad para que todos en la habitación pudieran oír. Esta familia quedó destruida en el momento en que cruzaste la línea. No tengo ninguna obligación de recomponer lo que destrozaste. Una de las vecinas entrometidas, una mujer mayor, intervino con un tono a la vez conciliador y reprendido. Cariño, si un hombre comete un error pero sabe cómo volver a casa, eso es lo que importa. Una mujer necesita saber cómo soportar. Me giré hacia la vecina, manteniendo mis modales pero negándome a ceder. Si soportar solo significa permitir que me falten al respeto continuamente, entonces ya no es soportar, es autodestrucción. Eso hizo callar a algunos. Al ver que su agarre flaqueaba, Brenda pasó a la ofensiva, me apuntó con el dedo directamente a la cara, incluso amenazó con revelarlo todo, utilizando como arma los registros médicos confidenciales de su hospital. Díganme, todos, así es como se comporta una esposa decente. Solté una risa seca y amarga. Te equivocas. No estoy usando los registros médicos como arma, simplemente me niego a ser el archivo expiatorio. La persona que debería estar avergonzada es la que cometió el delito, no la víctima. La tensión en la habitación era como una cuerda de guitarra tensa a punto de romperse. Justo en ese momento, Aaron se levantó. Él no gritó, no golpeó la mesa con los puños.
Simplemente sacó una memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa de café con un chasquido seco. Fue un sonido pequeño, pero silenció toda la habitación. Aarón miró a todos, con la voz ronca pero completamente firme: quien destruyó a esta familia, las personas que cometieron la traición, no las personas que fueron traicionadas. Brenda se estremeció. ¿Qué crees que estás haciendo? Aarón respondió: esto no es un juego, mamá, esta es la verdad. Antes de que Brenda pudiera arrebatar la memoria USB, la puerta principal se abrió de golpe con violencia. Megan estaba parada en la puerta. Estaba pálida, con el pelo revuelto, pero sus ojos eran venenosos y salvajes. Era la mirada de alguien que no tenía absolutamente nada que perder. Irrumpió en el centro de la sala de estar, gritando como la villana de una telenovela: dejen de acorralarme, si hago de esta familia. Estará, ¿acaso creen que todos vivirán felices para siempre? Brenda saltó de su silla. Megan, ¿qué demonios estás haciendo? Megan le dedicó a su suegra una sonrisa retorcida y desquiciada. Tú también estás aterrada, ¿verdad, mamá? Porque lo que más temes en este mundo es lo que dirán los vecinos. Miré a Megan, con la voz baja pero recalcando cada palabra: deja de fingir. Fuiste tú quien arrastró a mi marido a ese motel la otra noche. ¿Por qué gritas como una víctima? La sala se llenó de susurros de asombro. Algunos familiares se miraron fijamente, con la boca abierta de asombro. Brenda se puso blanca como el papel y corrió a bloquear a Megan. Deja de hablar, nos estás humillando. Una mujer adulta comportándose así delante de los mayores. ¿No tienes vergüenza? Miré directamente a Brenda. Los únicos que deberían avergonzarse son los que hicieron algo vergonzoso. Simplemente estoy diciendo las cosas como son. Brian entró en pánico e intentó intervenir. Megan, cállate la boca. Megan rió maniáticamente, mirando a Brian como si fuera el gusano más patético del planeta. ¿Quieres que me calle? Estaba suplicándole perdón a tu esposa de rodillas. Pero me envías un mensaje diciéndome que me calle. ¿De verdad crees que vas a salir impune? Brenda, presa del pánico, miró a su alrededor, con la voz quebrándose. Aarón, haz ese recorrido, no lo juegues, tenemos compañía. Aarón miró fijamente a su madre, tenía los ojos inyectados en sangre. Mamá, te aterra nuestra compañía. Pero nunca te aterraste de cometer el pecado. Dicho esto, Evan conectó la memoria USB al televisor inteligente. La pantalla cobró vida, mostrando las imágenes de la cámara oculta del pasillo, el pasillo oscuro, la sombra de Brian asomándose sigilosamente, mirando a ambos lados, y deslizándose directamente hacia la habitación de Megan. La puerta se cerró con un clic. En el siguiente fragmento, Megan abre la puerta un poco, mira a su alrededor con expresión paranoica y tira de Brian hacia adentro. No fue solo una vez, las imágenes mostraban múltiples casos distintos e innegables. Fue una bofetada brutal en la cara de todos los que me habían dicho que aguantara. La habitación entera se quedó congelada. La vecina que acababa de sermonearme sobre el perdón perdió la capacidad de hablar. El tío Jem miró fijamente su taza de café, con el rostro enrojecido por la vergüenza que sentía. Brenda temblaba tan violentamente que tuvo que agarrarse al borde de la mesa, abriendo y cerrando la boca, incapaz de articular palabra, y Brian se desplomó en su silla, con el rostro pálido como el papel. Ningún guión en la tierra podría salvarlo ahora. El video siguió reproduciéndose. La luz azul del televisor iluminó los rostros de todos los presentes en la sala de estar, resaltando su absoluta conmoción y horror. A continuación, el audio de uno de los clips se reprodujo alto y claro. Era la voz de Brian, la misma voz con la que me había quedado dormida durante años. Él susurraba, riendo suavemente, intentando convencerla. Cuando empiece su turno de noche, podremos vernos, será rápido. Esa sola frase destrozó el guión inventado de Brenda sobre su momento de debilidad. Los parientes se miraron fijamente. Algunos tragaron saliva con dificultad, algunos bajaron la mirada. Profundamente avergonzado, Brenda parecía como si le hubiera caído un rayo. Se abalanzó hacia adelante para arrancar la memoria USB del televisor, pero Evan la detuvo, sujetándole la muñeca con la mano. Las venas de su brazo estaban reventando. Pronunció cada palabra a la fuerza. ¿De qué tienes tanto miedo, mamá? De la verdad. Brenda forcejeaba, gritando: estás intentando matar a tu propia madre. Estás intentando convertir a esta familia en el hazmerreír de todo el pueblo. Aarón no se movió, le ardían los ojos, pero su expresión permanecía impasible.
Ellos son los que nos han avergonzado. Solo estoy abriendo los ojos de todos. Megan, que hacía apenas unos minutos se hacía la víctima, se quitó la máscara de repente, se puso de pie, me señaló con el dedo y gritó: todo esto es culpa tuya, absolutamente todo, eras prácticamente un fantasma en esta casa, siempre trabajando de noche. ¿Qué hombre podía soportar eso? Se sentía solo, así que buscó a alguien que de verdad le prestara atención. ¿Qué hice mal? La desfachatez con la que intentó culpar a otros provocó un murmullo de asombro en la sala. Me quedé mirando a Megan. Ya no sentía miedo, solo sentí puro asco. Me puse de pie, con la voz más fría que el hielo. Yo era un fantasma. Entonces, ¿qué estabas haciendo exactamente para terminar en la sala de emergencias con él? Te aferraste a él con tanta fuerza que casi lo matas. En cuanto pronuncié esas palabras, varios familiares se quedaron boquiabiertos, completamente atónita. Megan palideció como un fantasma y Brian parecía desear que el suelo se lo tragara entero. Brenda gritó con voz estridente: si dices una palabra más, te arrancaré la boca. ¿Cómo te atreves a hablar así delante de estos ancianos? ¿No tienes vergüenza? Miré a Brenda y le respondí brevemente: la vergüenza pertenece a los culpables. Brenda temblaba de rabia, buscando desesperadamente un aliado a su alrededor, pero esta vez nadie se atrevió a ponerse de su lado. Los vecinos que habían predicado el perdón se quedaron callados. Las pruebas en video no mienten. Justo en el momento preciso, Aaron apagó el televisor, metió la mano en el bolsillo y sacó lentamente una pila de papeles doblados. Colocándolo sobre la mesa, habló con voz baja y clara: no quería sacar esto a relucir, pero si van a seguir presentándome como un marido paranoico y a Hannah como la mujer que arruinó esta familia, no me queda otra opción. Megan se sobresaltó y se abalanzó sobre los papeles, pero Aaron los protegió, sin necesidad de dar muchas explicaciones. Las desdobló y se las entregó al tío Jem, el pariente más cercano. El tío Jem las miró por encima y el color desapareció de su rostro. Aaron continuó: esos son los registros ginecológicos de Megan de sus últimos chequeos. Si está embarazada, el tiempo de gestación no coincide con las 6 semanas de las que gritó en el hospital. Megan tartamudeó. Su voz se apagó al instante. ¿De dónde sacaste eso? Eso es una invasión de la privacidad. Aaron soltó una risa amarga. ¿Privacidad? Me lo ocultaste todo, y ahora quieres que respete tu privacidad. Brenda saltó inmediatamente a la defensa, intentando desesperadamente salvar el barco que se hundía. Es común que los médicos se equivoquen con las fechas al principio del embarazo. Los médicos cometen errores. Me giré hacia Brenda y hablé lentamente. Claro, los errores ocurren, pero es terriblemente conveniente que las fechas en los registros médicos oficiales no coincidan con su historia justo cuando necesitaba desesperadamente un escudo detrás del cual esconderse. La sala volvió a vibrar. Todos entendieron de inmediato que la afirmación del embarazo se estaba utilizando como un arma. Al darse cuenta de que su estrategia estaba fallando, Megan cambió de rumbo y estalló en un dramático sollozo. Me están acorralando, les digo que estoy embarazada y me tratan como a una criminal. ¿Qué hice tan malo para merecer esto? La miré, sin alzar la voz, y le hice una simple pregunta: ¿sabes exactamente lo que hiciste? Luego, metí la mano en mi bolso y saqué una copia de los registros de admisión de urgencias censurados. No los tiré sobre la mesa. Dramáticamente, los coloqué con mucho cuidado. Pero las palabras en el papel eran tan pesadas como rocas. Hablé con claridad para que las personas mayores pudieran entender. No estoy aquí para juzgar, simplemente estoy afirmando un hecho médico. Los registros médicos no mienten. Durante la admisión de emergencia, el médico realizó análisis estándar y se detectaron signos altamente anormales. El análisis toxicológico mostró resultados consistentes con estimulantes de alto rendimiento sin receta, pastillas para la disfunción eréctil, mezcladas con otros suplementos. No puedo decir con certeza quién le dio esas pastillas a quién ni por qué, pero los resultados químicos son inequívocos. El aire se enfrió en la habitación. Algunos familiares se miraron con absoluto horror y pura vergüenza. Brian levantó la cabeza de golpe. Sus ojos reflejaban pánico mientras miraba a su madre. Su voz se quebró, sonando como la de un niño aterrorizado. Mamá, mamá, me dijiste que solo eran vitaminas. Dijiste que eran suplementos para la resistencia, para mantener mi energía. Brenda palideció, sus labios temblaban, pero se mantuvo firme. Yo solo estaba preocupado por tu salud. Un hombre necesita ser fuerte. ¿Qué hice mal? Aaron estaba a mi lado,
con la voz gélida, tu preocupación acaba de hundir a toda esta familia en el infierno. En ese momento, completamente acorralada, Megan dejó de llorar, con los ojos inyectados en sangre. De repente comenzó a reír histéricamente, era una risa mezclada con pura locura y furia. Señaló directamente a Brenda con el dedo, derribando el telón final de la farsa. Así es, ella se los dio, me dijo que me aferrara a él, quería que dejara a mi marido y estuviera con Brian. Dijo que Hannah no era lo suficientemente buena para su precioso hijo, que siempre trabajaba de noche y no podía cuidarlo. Megan se giró bruscamente hacia mí, con la voz cargada de veneno. Creíste que ganaste porque eras la buena. En esta casa, ser buena solo significa que te pisotean. Brenda ya no pudo mantenerse en pie, se agarró al borde de la mesa, con los ojos desorbitados por el terror y la rabia, pero como Megan acababa de soltarlo todo, ya no podía negarlo. El tío Jim golpeó la mesa con la mano, con la voz temblando de absoluto disgusto. Dios mío, ¿qué clase de madre fomenta algo tan enfermizo? La vecina sentada junto a la puerta negó con la cabeza repetidamente. He vivido hacía mucho tiempo que no veía a nadie urdir semejante maldad solo para proteger su orgullo. Brian se agarró la cabeza, respirando con dificultad, murmurando. Como un hombre que despierta en medio de un edificio en llamas. ¿Qué he hecho? Me quedé de pie en el centro de la habitación, escuchando el caos a mi alrededor, pero solo una verdad resonaba en mi mente. No había sido víctima de un momento de debilidad. Había estado viviendo en una casa donde la traición se cultivaba, se ocultaba y se orquestaba. Cuando Megan gritó, se los entregó a él. Supe que esta guerra había entrado en su fase final, no había vuelta atrás, nadie tenía derecho a decirme que aguantara más, y nadie era lo suficientemente fuerte como para apagar el fuego que ellos mismos habían encendido. Después de que el grito de Megan resonara por la sala, el espacio se sintió como si se hubiera hundido en un pozo sin fondo. Se habían ido los sermones sobre aguantar, todo lo que quedaba eran jadeos, el crujido de las sillas al moverse y gente mirando a Brenda como si fuera de otra especie. Brenda se quedó paralizada, sus labios se movieron en silencio antes de negarlo. Todo abruptamente, su voz se quebró por completo. Está mintiendo, está loca, solo está inventando mentiras para arrastrarme con ella. Pero cuanto más lo negaba, más le temblaban las manos y más aterrorizada se veía su mirada. No era el miedo a una falsa acusación, era el terror absoluto de que su secreto más oscuro saliera a la luz. El tío Jim golpeó la mesa con la mano otra vez, temblando de ira. Hay un límite para vivir sin moral, atormentando a una nuera y conspirando con la otra. ¿Cómo puedes mirarte al espejo? Otros intervinieron, sin importarles ya salvar las apariencias. ¿Cómo pudiste alentar algo tan vil con tu propio hijo y culpar a su esposa? ¿Qué clase de monstruo hace eso? Los vecinos que habían sido traídos como mediadores ahora la condenaban a gritos. Ver esto no me produjo alegría ni satisfacción, solo sentí un vacío profundo. Al darme cuenta de que la familia que tanto me había costado construir estaba podrida hasta la médula, Aaron estaba de pie en el centro de la habitación, con él rostro enrojecido por la rabia y los ojos ardiendo, miró fijamente a su madre, con la voz cortante como un cuchillo. ¿Los oíste, mamá? ¿Cuánto tiempo más vas a proteger esta inmundicia? Brenda intentó recuperar su autoridad, gritando, cállate la boca, soy tu madre. Aaron dejó escapar una risa seca y amarga. Mamá, ¿qué clase de madre le entrega a su nuera a su hermano menor y obliga a su hijo mayor a tragarse la humillación? Brenda levantó la mano para abofetearlo, pero Aaron no se inmutó ni se apartó, recalcó cada palabra. A partir de hoy, no tengo madre, si sigues protegiéndolos, estás muerto para mí. Cuando pronunció esas palabras, Brenda retrocedió tambaleándose, agarrándose a la mesa como si le hubieran disparado en el pecho. Los familiares contuvieron la respiración. Era la primera vez que oían al silencioso Aaron hablar con tanta letalidad. Brian se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos, gimiendo de desesperación como un hombre que despierta en un páramo. ¿Qué he hecho? Me miró a su madre, miró a su hermano, tenía los ojos inyectados en sangre, pero ninguna disculpa podía arreglarlo. Me quedé allí, no le tiré del pelo a nadie, no maldije, simplemente hablé despacio para que todos pudieran oír. Pensé que esta familia tenía amor, resulta que solo tenía cálculos. Me volví hacia Brenda. Querías proteger tu reputación, pero el precio fue sacrificar mi dignidad y el honor de Aaron. ¿Qué protegiste exactamente? Solo protegiste tus propios hábitos enfermizos.
Megan, al darse cuenta de que estaba completamente acorralada, detuvo su patético llanto, se transformó en una furia animal feroz y acorralada, agarró su bolso, corrió hacia la puerta principal y gritó, «Bien, simplemente moriré, eso os hará felices a todos, a ver quién queda mal cuando esté muerta», gritó, haciendo un gesto dramático como si fuera a golpearse la cabeza contra el marco de la puerta. Algunas parientes gritaron horrorizadas. Brenda entró en pánico, gritando, «Megan, Megan, no». Y trató de correr tras ella, pero Aaron fue más rápido, bloqueó la puerta, agarrando la muñeca de Megan. Su voz no tenía compasión, era gélida, «Deja de actuar, si quieres vivir, empieza a vivir bien». Megan se zafó de su brazo, con los ojos echando chispas. «¿Vivir bien? ¿Alguno de ustedes me ha tratado bien alguna vez?», respondió Aaron secamente. «Yo te traté bien durante años mientras tú me tratabas como si ni siquiera existiera». Megan se giró bruscamente hacia mí, con los ojos casi intentando arrancarme la garganta. «¿Crees que ganaste? Estás en el lodo con el resto de nosotros». La miré fijamente. «No gané nada, solo me negué a ahogarme contigo, en medio del caos». Uno de los vecinos se había escabullido y marcado el 911. Unos minutos después, los agentes de policía locales y los servicios de emergencia llegaron a la puerta, respondiendo a una llamada sobre un altercado doméstico y una amenaza de suicidio. Su llegada acabó al instante con cualquier otra excusa. Brenda inmediatamente intentó cambiar su tono, intentando hacer pasar el asunto ante los policías como un simple malentendido familiar, pero nadie creía ya en la palabra malentendido. Los gritos, el video todavía pausado en el televisor, los registros médicos sobre la mesa, todo estaba a la vista. Di un paso al frente y hablé con calma a los agentes. «Es un problema doméstico, nos estamos encargando de ello. Sin embargo, quiero que quede constancia de que nadie aquí tiene permitido amenazar con autolesionarse ni usar el suicidio como arma para manipular a otros». Miré a mi alrededor y pronuncié una declaración breve y categórica. «No necesito que nadie se ponga de mi lado, solo quiero que esto termine». En ese momento, Aaron sacó de su chaqueta una carpeta de manila que había preparado previamente. Probablemente había estado cargando esos papeles de divorcio durante semanas, esperando este día exacto. Dejó caer los papeles sobre la mesa de café y miró a Megan. «Fírmalo». Megan se quedó paralizada, luego gritó, «¿Cómo te atreves?». Aaron la interrumpió. «He querido atreverme durante años, esperé hasta hoy, cuando tuviera pruebas suficientes para que nadie pudiera acusarme de ser un marido paranoico y loco, delante de la policía, los paramédicos y los familiares». Aaron firmó primero, no le temblaba la mano. Megan miró a su alrededor, dándose cuenta de que no le quedaban aliados en la sala, y finalmente garabateó su nombre. Lloraba mientras firmaba, pero esas lágrimas no conmovieron a nadie. De repente, Brian se llevó la mano al pecho. Palideciendo, la conmoción, la culpa y la destrucción total de su imagen intachable ante la familia debieron haberle afectado profundamente. El instinto profesional se activó y dio un paso adelante para comprobar sus constantes vitales, pero el tío Jem ya había llamado a los paramédicos que esperaban junto a la puerta. Al ver a Brian, sentí una punzada de tristeza, no por amor, sino porque no quería ver morir a un hombre delante de mí, pero al mismo tiempo, la advertencia del médico de urgencias resonó en mi cabeza. Su corazón no pudo soportarlo. Estrés extremo. Esto no fue un accidente. Este fue el resultado de una caída libre que él mismo había orquestado. Mientras las sirenas de la ambulancia aullaban por nuestra calle suburbana una vez más, de repente me di cuenta de algo profundo. Algunas deudas se cobran solas, y ni siquiera necesitas mover un dedo para vengarte. Después de que la ambulancia llevó a Brian de regreso al hospital, la casa se sentía completamente vacía. Las sillas de la sala estaban torcidas. Las tazas de té estaban frías sobre la mesa, y la memoria USB y los archivos médicos yacían allí como monumentos innegables al hecho de que no podíamos simplemente fingir que esto no había sucedido. Los parientes se levantaron lentamente y salieron de la casa. No tenían energía para ofrecer más consejos. Antes de irse, el tío Jem solo suspiró profundamente y dijo, «La gente necesita vivir con moral, ocultar pecados como este. ¿No temes a Dios?». La puerta se cerró con un clic y los pasos se desvanecieron por el camino de entrada. Solo quedábamos en la casa Aaron, Brenda y yo. El silencio era sofocante. Brenda se desplomó en una silla, tenía los ojos inyectados en sangre, no por preocupación por su nuera, sino por pura rabia y humillación.
Intentó una última vez apoyarse en su manida retórica tradicional, como si las palabras pudieran de alguna manera reescribir la realidad. Todos los hombres son así, si se equivocan, pero vuelven a casa, no pasa nada. Una esposa que conoce su lugar protege a su marido y a su hogar. La miré, ya no dolía como antes, era simplemente patético. Articulé mis palabras a la perfección. Conocer mi lugar no significa soportar la humillación. Brenda abrió la boca para replicar, pero se dio cuenta de que no quedaba nadie en la habitación para defenderla y la cerró de golpe. Aarón se quedó en un rincón, todavía agarrando con fuerza su copia de los papeles del divorcio, mirando al suelo, luchando por mantener la compostura. No habló, pero su silencio era más aterrador que un grito. Sabía que su corazón ya estaba hecho pedazos, irreparables. Esa tarde, por un último sentido de obligación y la necesidad de expresar mis sentimientos, fui al hospital a ver a Brian. Estaba de nuevo en una cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo y los ojos hundidos en el cráneo. Cuando me vio entrar, se incorporó de golpe como un hombre que se ahoga agarrándose a un salvavidas. Se levantó de la cama de un tirón y cayó de rodillas sobre él. Suelo de linóleo con un fuerte golpe. Brian sollozaba sinceramente, su voz temblaba violentamente. Hannah, por favor, dame una oportunidad más. Mamá me engañó, fui un idiota, no estaba pensando. Al verlo, no sentí que mi corazón se ablandara como probablemente él esperaba. No grité, simplemente pregunté directamente, ¿fuiste un idiota o simplemente eras codicioso, ansioso por emociones fuertes? Codicioso por alguien que halagó tu ego, y tan codicioso como para culpar de todo a los accidentes y la debilidad. Brian se quedó paralizado, tenía la boca abierta, pero no le salían las palabras. Permaneció de rodillas, llorando y suplicando, cambiaré, lo juro por Dios, haré lo que quieras. Lo miré y hablé lentamente. Me dices que confíe en ti, pero me traicionaste en mi propia casa. Suplicas perdón, pero solo lo haces porque te aterra ser una vergüenza pública. No lo lamentas porque paraste, lo lamentas porque te atraparon. Brian se cubrió la cara con las manos, llorando como un niño pequeño. No me fui de inmediato, quería que escuchara mis últimas palabras con claridad. Algunas cosas no se pueden arreglar con promesas, solo se pueden arreglar aceptando las consecuencias. Justo cuando Brian inclinó la cabeza, Brenda irrumpió en la habitación. Había recuperado su postura matriarcal, su rostro era gélido, sus ojos afilados como navajas. Al ver a su hijo de rodillas, no lo ayudó. Arriba, se volvió hacia mí. Su voz una mezcla de resentimiento y orden. Míralo, está de rodillas, ¿qué más quieres? Tienes que pensar en mí y en la reputación de esta familia. La miré y le di una breve respuesta. Perdiste la reputación de tu familia en el segundo en que decidiste planear una aventura. Brenda estaba furiosa. Planear. ¿De verdad vas a creerle a esa fulana Megan antes que a tu propia suegra? No me anduve con rodeos ante sus delirios. Le di una frase que pudo entender perfectamente. No necesito creerle a nadie. Solo tengo que mirar los resultados. Al ver que no estaba vacilando, Brenda recurrió a su arma final. La intimidación era la táctica de una mujer acostumbrada a gobernar mediante el miedo. Gruñó, si no te callas la boca, vendré a este hospital y armaré un gran escándalo. Voy a contarle a todo el mundo que accediste ilegalmente a archivos médicos para incriminar a tu familia. Trabajas aquí, ya sabes lo que pasa. Perderás tu licencia, perderás tu reputación. ¿Y quién te va a contratar entonces? Al oír eso, me sorprendí de lo tranquilo que estaba. Quizás me habían amenazado tantas veces que ya no funcionaba. La miré fijamente a los ojos y respondí con firmeza. Los historiales médicos pertenecen al hospital y existen estrictos protocolos de seguridad. No los utilicé para difundir rumores. Sin embargo, el departamento de informática del hospital rastreó la llamada telefónica anónima en la que se preguntaba sobre la admisión en urgencias. Y sí, graban las llamadas. Brenda hizo una pausa. Con los ojos muy abiertos, continué a un ritmo uniforme y constante. Si usted arma un escándalo aquí, el hospital investigará el origen de esa llamada telefónica, y cuando comience esa investigación, la verdad saldrá a la luz sin que yo tenga que decir una sola palabra. El rostro de Brenda palideció. En el suelo, Brian miró a su madre con absoluto pánico. En ese preciso instante, Aarón entró en la habitación, se quedó parado en el umbral, con la voz baja pero letal. Mamá, ¿cuánto tiempo más vas a seguir amenazando a la gente? Criaste a Brian para que fuera un hombre que
Le falta el respeto a su propia esposa. Ganaste. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ganaste? Brenda miró a Aarón, con los labios temblorosos. Tú, te pones del lado de tu cuñada en contra de tu propia madre. Aarón respondió con una voz tranquila y angustiada. No me estoy rebelando contra ti. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo destruyes más vidas. Saqué mi teléfono y abrí un mensaje que me había reenviado una compañera de la estación de enfermeras. El equipo de informática había registrado el número de la llamada anónima. Estaba relacionado con una de las amigas íntimas de Megan. No necesité explicarlo extensamente. Le acabo de enseñar la pantalla a Brenda. Lo leyó por encima y su rostro se puso completamente blanco. Pronuncié una última frase. Suficiente. Megan intentó chantajearme, pero en lugar de eso, solo dejó un rastro de papeles. Brenda se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, ya no tenía ninguna historia que contar. Me volví hacia Brian, seguía de rodillas, pero su llanto se había convertido en un gemido, como el de un hombre que finalmente se da cuenta de que ninguna súplica puede cambiar el pasado. Coloqué los papeles del divorcio en la bandeja con ruedas del hospital. Saqué mi bolígrafo y firmé primero. Mi firma fue firme. Hablé con una voz que no era alta, pero sí perfectamente clara. No busco venganza, simplemente me voy de un lugar sucio. Brian miró mi firma como si fuera una sentencia de muerte. Escondió el rostro entre las manos. Quizás por primera vez en su vida, comprendió realmente lo que se siente al perder algo. No era dinero, ni reputación, sino una persona que realmente lo había considerado su hogar. Después de firmar los papeles, todo avanzó más rápido de lo que esperaba, no porque alguien lo forzara, sino porque una vez que la verdad salió completamente a la luz, nadie tuvo la energía ni el poder para volver a guardarla en la polvorienta caja etiquetada como reputación familiar. Regresé a mi planta y continué con mi turno. Los mismos turnos de noche, el mismo olor a antiséptico, el mismo chirrido de los zuecos de las enfermeras al arrastrarse por los pasillos de linóleo. Solo que yo era diferente. Ya no tenía esperanzas de que mi marido cambiara, ni me consolaba con la mentira de que todo volvería a la normalidad con el tiempo. Al pasar junto a las habitaciones de los pacientes, sentí como si estuviera comenzando un nuevo capítulo de mi vida. Estaba más tranquila, más fuerte y, de alguna manera, mucho más ligera. Fue una sensación extraña. Mucha gente en el hospital oyó rumores de lo que había pasado, pero yo no alimenté los chismes. No quería que mi dolor se convirtiera en el entretenimiento de otra persona en la sala de descanso. Trabajé exactamente como siempre, quizás incluso con más meticulosidad. Aprendí que cuando tu vida personal es un desastre, lo único que te mantiene en pie es tu sentido de la responsabilidad. Hubo momentos en la sala de descanso en los que sentí que iba a desmayarme, pero cada vez que sonaba el timbre de emergencia, me ponía de pie de nuevo. Los seres humanos son extraños. A veces, cuando más duele, es cuando te vuelves más fuerte, no porque estés insensible, sino porque, literalmente, no hay otro camino que seguir adelante. Aarón vino a verme unos días después. Visitó el hospital a última hora de la tarde, vistiendo una camisa de franela desteñida en lugar de su ropa de trabajo. Me estaba esperando al final del pasillo a que fichara mi salida. Al verlo allí de pie, sentí un poco de pena por él. Parecía agotado, como un hombre que acaba de sobrevivir a un huracán que duró toda la vida, y ese huracán no había llegado de la noche a la mañana. Fue la culminación de toda una vida de ser ignorado en su propia casa. Aarón habló con voz baja y ronca. Si no fuera por ti, Hannah, probablemente habría vivido con los ojos cerrados unos años más. Lo miré y negué con la cabeza. No te salvé, Aarón, solo me salvé a mí misma del silencio. Al pronunciar esas palabras en voz alta, finalmente lo entendí. Me había mantenido en silencio durante tanto tiempo no porque fuera una buena persona, sino porque estaba aterrorizada, aterrada ante la idea de un hogar roto. Le aterrorizaban los chismes del vecindario, aterrada de ser etiquetada como una mala esposa. Pero después de que todo se derrumbara, me di cuenta de que lo más aterrador no era la destrucción en sí, sino seguir viviendo en una casa cuyas paredes se agrietaban todos los días. Megan fue recogida por sus padres poco después de ese día. No hubo gritos, nada de dramas largos y tediosos. Llegaron y se la llevaron en silencio. Es como quitar un objeto vergonzoso del porche, como era de esperar. El embarazo que había utilizado como su escudo definitivo resultó ser una completa mentira. Escuchar eso no me hizo sentir triunfante, sentí una profunda tristeza.
Algunas personas se ven acorraladas y construyen otra torre de mentiras para salvarse, solo para darse cuenta de que cuanto más alto construyen, más dura es la caída. Megan se llevó el estigma consigo, dejando atrás una familia donde no tenía absolutamente ningún apoyo, y el castigo más doloroso para ella no sería ser expulsada. Sería como mirarse al espejo y darse cuenta de lo mucho que había caído. Tras el estallido del escándalo, Brenda vivió como un fantasma. Sus familiares dejaron de llamarla y los vecinos ya no pasaban a tomar el té. Las personas que antes la temían y respetaban por su lengua afilada y su imagen de madre ejemplar, ahora la miraban con otros ojos. Ella seguía intentando mostrarse fuerte, pero esa apariencia de dureza no podía ocultar su absoluto aislamiento. Antes pensaba que era indestructible porque se pasó la vida manipulando a todo el mundo a su alrededor, pero aprendí que cuando todos le dan la espalda, incluso el manipulador más fuerte se queda solo en una enorme casa vacía escuchando el viento silbar a través de los marcos de las ventanas. Me di cuenta de que, para una mujer que había vivido toda su vida cuidando las apariencias, el aislamiento total era la peor condena imaginable. Brian fue trasladado a un centro de cardiología especializado para recibir tratamiento. Me envió mensajes de texto largos y divagantes pidiendo disculpas, poniendo excusas, prometiendo mejorar, diciendo que se había dejado llevar por el momento, que era débil, que lo lamentaba profundamente. Los leí todos, pero no derramé ni una sola lágrima, solo le envié una respuesta: deja de disculparte, simplemente vive una vida decente. Y la próxima vez, no arruines la vida de otra persona. Después de eso, bloqueé su número. No fue por crueldad, fue porque sabía que ninguna disculpa podría retroceder en el tiempo, restaurar la confianza o devolverme la tranquilidad que me había robado. La gente puede sentir remordimiento, pero el remordimiento no borra las cicatrices, solo ayuda a que los culpables duerman un poco mejor por la noche. Algunas personas me preguntaron después, ¿por qué no publicaste todo en internet? ¿Por qué no arruinaste sus vidas públicamente para que nunca lo olvidaran? Solo sonreí. Las personas que están verdaderamente en paz no necesitan gritar más fuerte. Me niego a pasar el resto de mi vida anclada a hablar mal de personas que no merecen mi aliento. Solo quería que terminara. Todos tienen que cargar con el peso de sus propias decisiones. No necesitaba empujarlos al precipicio. Ya estaban cayendo. En la última noche de este capítulo de mi vida, estaba trabajando en el turno de noche. El hospital estaba más silencioso de lo habitual. El silencio solo se rompía por el zumbido de las máquinas y el ocasional chirrido de zapatos sobre el linóleo. Me quedé en el pasillo mirando la larga fila de luces amarillas y sentí que mi espíritu finalmente se calmaba. Pensé en los años que pasé soportando, tragándome mi orgullo con la esperanza de mantener una familia pacífica. Pero al final, el hogar más pacífico que jamás podría tener fue el que construí para mí misma a partir de mis propios límites. Me dije a mí misma: ser fuerte no se trata de derrotar a otra persona, se trata de tener el valor de marcharse, el coraje de tirar lo que hay que tirar, de abandonar un lugar desprovisto de la más mínima decencia humana, y después de priorizar sin cesar a los demás, finalmente, incondicionalmente, elegirte a ti mismo. No comparto esta historia para sermonear. Solo quiero decirte que a veces la felicidad no proviene de aferrarse incondicionalmente a algo, a veces proviene de saber exactamente cuándo soltar. De detenerse para respetarse a uno mismo, de detenerse para aprovechar la oportunidad de una vida mejor y más ligera. No todo el mundo necesita divorciarse, y no todo el mundo necesita marcharse, pero todo el mundo merece vivir en un lugar donde haya respeto, verdad y amor verdadero. Si un lugar está lleno solo de cálculos y mentiras, quedarse solo te agotará. Yo no traje el huracán a su puerta, solo fui la persona que vio cómo el huracán finalmente azotaba la dirección a la que estaba destinado, y cuando azotó, simplemente elegí darles la espalda y marcharme.